¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Pues bienvenidos a un programa más de Fiscal en Serio. En esta ocasión es un programa especial. Un programa especial toda vez de que pues el tiempo se nos ha ido encima. Desafortunadamente a todos los que somos contribuyentes, seamos personas físicas, seamos personas morales, y me refiero al tema de los pagos provisionales. Quien ya tuvimos la oportunidad de ingresar a la plataforma del SAT, bueno, pues se darán cuenta como que hemos estado desconcertados porque por una parte tenemos que el SAT ha programado, autoprogramado los pagos provisionales. Es decir, la autoridad está obteniendo la información de todo lo que le hemos enviado, y me refiero a los comprobantes fiscales digitales o los famosos CFDIs de ingresos, de egreso, de traslado, y en el caso de los recibos de nómina, pues por supuesto también ya tiene toda esa información, y con base en esa información ha determinado, determinado presuntamente lo que son nuestras obligaciones fiscales. Sabemos que quien tiene la obligación de determinar las contribuciones somos los contribuyentes, no la autoridad. Sin embargo, pues si la autoridad va a actuar en ese sentido, de decir, bueno, ya está mi propuesta, como lo hace el Seguro Social, en donde da una propuesta, pero que nosotros tenemos el derecho a aceptarla o a no aceptarla, eso va a ser algo bien importante, y lo mismo va a suceder con este tema de los pagos provisionales o por las retenciones que ya tenemos. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando de este tema, de lo que son ese prellenado, ¿verdad? Prellenado de información en la plataforma del SAT para saber cómo tenemos que hacer nuestros pagos provisionales o nuestras retenciones. Previamente es importante que tengamos nosotros nuestro papel de trabajo, ¿verdad? El que siempre hemos hecho, porque también vale la pena aclarar que muchos de nosotros como contribuyentes pues tenemos la facilidad de haber seguido con el mismo régimen. Hay quien a lo mejor tuvo que cambiar de régimen, y me refiero al nuevo régimen, que es el régimen simplificado de confianza, y bueno, pues es importante que ustedes ya al día de hoy pues ya tengan ese papel de trabajo según el régimen que les corresponde. Un ejemplo, a los que ya veníamos en el régimen general de ley personas morales, bueno, nuestro papel de trabajo de los años anteriores pues simplemente lo actualizamos para este nuevo ejercicio, y vamos en el régimen general de ley, pues vamos a llamarle así, que el fondo no cambia, cambió la forma, ¿verdad? En el régimen general de ley. Entonces, la forma, me refiero a la plataforma. Y por otra parte, tenemos lo que es en el régimen simplificado de confianza, pues definitivamente sí hay que hacer un nuevo papel de trabajo con todo lo que ustedes ya han aprendido aquí en sus cursos, de saber cuáles son sus ingresos nominales, cómo se va a determinar ese coeficiente de utilidad, cómo se van a actualizar las pérdidas, y lo que es el tema de la deducción de las inversiones, etc. Entonces, el día de hoy tenemos a dos grandes invitados, y me refiero al ingeniero Ricardo Aguilar Espinosa, y a nuestro amigo Carlos Gutiérrez, quienes nos van a platicar también de su experiencia, de qué es lo que está pasando con respecto de este tema. En mi caso, ya por ahí tuvimos la experiencia de hacer nuestro llenado de declaración, generar nuestra línea de captura y poder hacer nuestro pago en tiempo y forma, ¿sí? Es importante saber que hay un comunicado que el lunes 21, hasta ahí se dio la prórroga para los que teníamos la obligación de pagarlo el día 17. Digo, está la otra opción de utilizar la resolución miscelánea, en donde nos dan días hábiles adicionales conforme al 6º dígito del Registro Federal de Contribuyentes, que eso hay que tomarlo en cuenta. No así consideren que a partir del viernes hay que sumarle esos días hábiles. Yo quiero pensar que eso no va a funcionar, porque como la plataforma del SAT ya tiene programado que el día 17 fue el último día hábil para presentar nuestra declaración, pues de ahí va a empezar a correr los días hábiles seguramente, salvo que el SAT nos considere y que diga, como yo les di la facilidad o como prórroga que el día 21
lunes 21 de febrero es el último día para hacer el pago provisional del mes de enero, entonces tómense de ahí los días adicionales. Como es por sistema, a lo mejor no nos permite eso y ahí es donde tendríamos problemas. Entonces no se confíen, quizá tengamos que trabajar hoy un poquito más tarde o mañana tiempo extra o el lunes desde muy temprano, pero también a decir verdad, pues esto ya prácticamente tiene, algunos días que se debió haber hecho. Sin embargo, el último recurso, no lo olviden, pues a lo mejor hacer una estimativa de la declaración y presentarla, conservadoramente, para que no vayan a tener ese problema de que les notifiquen o les requieran y caigan en una situación en donde les impongan una multa. Y bueno, pues vamos a iniciar aquí con nuestro invitado especial, el ingeniero Ricardo Aguilar, para que nos platique un poquito también sobre un tema específico que es el de la cancelación de los comprobantes fiscales. Recuérdense que en enero pues estuvimos expidiendo comprobantes fiscales, ya sea de nómina, ya sea de ingresos, de traslado, complemento de pago o de egreso. Y todos esos documentos que de una vez expedimos, toda vez que los expedimos, si en algún momento llegaron a cancelar uno en el mes de febrero que corresponde a enero, pues tiene un efecto. Si es que se les llegó a olvidar o si es que de última hora el cliente les cambió la jugada y les dijo cancélame los comprobantes fiscales del mes de enero. Bien, entonces Ricardo, pues bienvenido nuevamente, vienes corriendo de una charla, ¿no? De un curso. Así es. ¿Cómo te fue? Muchas Platícanos, gracias. ¿qué? No, pues todo muy bien, muy bien. La verdad es que la gente muy interesada. Estos temas del CFDI no se acaban y pues tenemos pendiente, ¿no? Nuestro curso de cefedología. Exacto. Sí, algo muy completo y que la verdad es que nos damos cuenta perfectamente cómo, a pesar de que ya llevamos varios años, muchos años con el CFD, el CFDI y todo lo que ha venido, a pesar de todo, sigue habiendo dudas, ¿no? Y sigue habiendo dudas precisamente porque, pues la gente, pues operativamente hablando y llevando todos estos procesos, pues llegan a haber muchos casos, ¿no? Casos que no se contemplan en una guía de llenado. Ya lo decías tú, también lo platicabas igual en el curso, la guía de llenado pues, es una guía, no es porque así lo vas a hacer propiamente. No es una ley. Exacto, ¿no? Es como si te dicen que seas una buena persona, ¿no? Pues nada más es como una guía lo que te dan, pero ya lo que tú hagas es a veces un poco distinto, ¿no? A la parte real. Pero bueno, hablando de este tema, de lo que bien comentas, la cuestión de las declaraciones, todo esto, que pues hasta hubo una pequeña prórroga, cosa rara, ¿no? Cosa rara, esto no es a diario que suceda esto, pero se entiende porque el SAT pues anda haciendo muchos cambios tecnológicos, los cuales evidentemente impactan en el rendimiento. Sucedió incluso el mes pasado, cuando tenían muchos que presentar ¿cómo se llama? Ese documento, comunicado hacia el SAT, en donde muchos a lo mejor se querían quedar en cierto régimen, ¿no? O muchos sí se querían cambiar a reciclo y cuestiones así. Entonces, ya los últimos días, pues la plataforma nomás no daba y muchos a lo mejor ya ni siquiera les dio tiempo, ¿no? De poder llegar a un régimen en el cual ellos querían permanecer, ¿no? Así es. Entonces, nos estamos dando cuenta que hay cambios muy fuertes, evidentemente, en el SAT. Y también, bueno, pues para nuestros amigos que no lo saben, se está ya distribuyendo un documento. Todavía no lo hemos visto en el portal del SAT, falta nada más que sea oficial, pero al parecer dentro de la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal, pues va a haber una prórroga, ¿no? Del CFDI versión 4.0. Entonces, hasta el 30 de junio. Hasta el 30 de junio. Ya es oficial, ya en el diario oficial del día de hoy, ya en la primera resolución que se publicó, ya es oficial en el diario oficial. Exacto. Nuestros amigos, si el día de hoy se meten a la página del diario oficial de la Federación, ahí van a ver primera resolución de modificación a la resolución miscelánea fiscal. Exactamente. Y ahí en el artículo séptimo transitorio, ahí es donde se está dando ya esta prórroga para todos nuestros amigos. Así es. Pero esto es para el caso de la emisión. Pero sabemos que ya ahorita en el mes de enero muchos contribuyentes ya emitieron CFDIs. Así es. Me supongo que la mayoría, o casi todos, estuvimos todavía emitiendo CFDIs con la versión 3.3. Correcto, ¿no? Correcto. De los diferentes tipos de comprobantes. Así es. Entonces, al día de hoy, vamos ya 18 de febrero, pues ya pasó el mes de enero. Así es. Yo pienso que
tanto tú como yo y como muchos contribuyentes, pues todavía no se nos dio esa posibilidad de actualizar nuestro sistema Correcto. de facturación, nuestro Así sistema es. de nóminas, y a final de cuentas vamos a pensar que la mayoría ya emitió comprobantes fiscales con la versión 3.3, ¿no? Así es. Ahora bien, hay quien tuvo que cancelar algunos o que tiene que cancelar del mes de enero. Así es. A final de cuentas eso debe repercutir porque ya el SAT pues, prácticamente ya tiene precargado todos los comprobantes que él consideró que estaban vigentes en el mes de enero y con eso te está haciendo pues una propuesta. Correcto. Aquí digo, porque este es ya tema un poquito de contabilidad, de fiscal, Así etcétera, es, que ahorita así lo vamos es. a analizar, pero desde tu punto de vista y tu experiencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer para cancelar un comprobante fiscal versión 3.3 del mes de enero? Bueno, los procedimientos de cancelación que iniciaron a partir de este año, pues evidentemente afectaron a todos los CFDIs, independientemente si era versión 3.3 o versión 4.0. Ahora bien, otro tema también que viene a colación por la cuestión de la cancelación son los retrasos por parte del SAT en hacer dichas cancelaciones. Okay. Muchos de ellos, yo he recibido varios clientes que me han comentado y que hemos visto incluso esos casos en donde se quedan ahí como procesando, ¿no? En proceso, así les llama el SAT. Y ni se cancelan, pero siguen vigentes. Si yo consulto el CFDI, sigue vigente y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues la premura a veces del tiempo de cancelar, pues se me va. Porque a veces se queda pendiente ahí hasta 2 meses, hasta 2 semanas. Pero al 31 de diciembre era más fácil cancelar los comprobantes. Así es. Hoy en día hubo una reforma. A partir del primero de hubo cambios. ¿Esos cambios Correcto. cuáles son principales para que nuestros amigos sepan por qué tienen esa problemática? Así es. Principalmente ahora tenemos que indicar el motivo de cancelación. Anteriormente cancelábamos un comprobante, en cualquier sistema le daba clic en cancelar y esa cancelación de acuerdo a ciertas características, el famoso monto de los 5,000 pesos, los 3 días, ¿no? Entre la emisión y el que yo pueda cancelar ese comprobante, o incluso pues ya si alguien aceptaba esa cancelación, bueno pues era algo, digámoslo así, normal. Sin embargo, ahora con estos cambios que hemos tenido de indicar cuál es el motivo de cancelación, sobre todo se reporta mucho que la clave 01 es la que más ha demorado en cancelar, ¿no? ¿A qué se refiere la clave 01? La clave 01, que es cuando yo emití un comprobante y necesito cancelarlo por cuestiones de que está erróneo, ¿sí? Tiene datos erróneos, entonces debo cancelar y volver a expedir, ¿no? Entonces, básicamente, esos motivos de cancelación, suponemos que pues, por estos cambios que vienen en el SAT y todo esto, pues definitivamente afectan el rendimiento. Ahora, otra cosa muy importante a considerar es que todo este tema de los CFDIs, o sea, apenas empieza, o sea, ya lo tenemos desde hace mucho, pero estas declaraciones precargadas es el futuro, es decir, la autoridad va a eso, a que en un futuro prácticamente, y siempre lo hemos dicho en los cursos, ¿no? Sí. Nada más llega y te diga, exacto, ¿cuánto le debes, ¿no? ¿Cuánto le debes? Y ya prácticamente no vas a cargar nada, ¿no? Perfecto. Paradójicamente, ellos de repente noto que hacen mucha déjame publicidad. hacer una pausa, perdón, para pues aquí presentar a nuestro querido amigo Carlos. Bienvenido, Carlos. Gracias. A darle con todo. A darle con todo. Para que nos saque todas las dudas, exacto. Que... A darle, pero lo que está diciendo Ricardo muy importante. Sí. Muy importante porque el CFDI es la base, ¿no? O sea, al final del día, un mal manejo del CFDI es igual a tu declaración mal. Así de sencillo. Entonces, pero sí, fíjense que en este tema de declaraciones prellenadas tenemos toda una situación, porque el SAT estaba jugando como a Juanito y el Lobo. ¿Por qué como a Juanito y el Lobo? Digo, vamos a hacer la semejanza, ¿no? Sí, claro, la analogía. Sí, es viernes. Porque es viernes, estamos todos relax, ¿no? Sí, estamos todos relax. Entonces, porque resulta que si nosotros nos vamos a un pasado, pues, ahora sí que pronto, o sea, así corto, fue en el año de 2014 cuando por primera vez en la resolución miscelánea fiscal se incorpora una regla diciendo que el SAT podía precargar las declaraciones. Sí, correcto. Entonces todo el mundo decía, no, es que nos van a precargar, pero ¿cómo? Y todos en ese momento decíamos, ¿cómo le van a hacer? Así pues es. ¿Cómo? Claro. Pues obviamente todavía no alcanzábamos a comprender el alcance del CFDI, ¿no? Claro, sí. No alcanzábamos a comprenderlo.
Entonces fue 2014, 2015 lo volvió a decir, 2016, para el 2017 la gente, precargado, ¿cuál precargado? No va a venir nada, Es ¿no? imposible, ¿no? Es imposible. Exacto, sí. Pero ¿cuál va siendo nuestra sorpresa? Que para el 2018 comienzan con la declaración Así anual. es. Y dicen, a ver, todo lo que traigas de provisionales ya te va a aparecer ahí. Así es. ¿What? Y luego, para el 2020, comienzan ya con todos los temas de los visores, pero ya al 100, o sea, porque en el 19 ya empezaron con los visores. Sí. Pero todavía así como que con Sí, sus fallitas y sus etcétera, detalles, ¿no? claro. Ya para el 2020 comienzan con los visores al 100 y empiezan entonces a hacer las cartas de invitación de, oye, mira, tus CFD dicen 5 pesos y tu declaración dice 4. ¿Qué onda? Así ¿Qué es, pasó? Ven, exacto. explícame, ¿no? Exacto. Entonces, eso fue la antesala. Entonces todos dijeron, este año otra vez vimos la publicación de la vela 2.9.15, 2.9.16 y 2.9.17 y dijimos, no, ¿cómo crees? No va a pasar. Y bolas, ¿cuál va siendo Sí. nuestra sorpresa? Que llega el pago provisional de enero y ¿qué crees? Todo el mundo, ¿en dónde declaro? Es que entro y no me sale el ICR. Así es. Entonces, entras a la página del SAT, declaraciones, te vas a ver más, pagos provisionales, y ahí viene un apartado que dice, declaraciones a partir del año 2022. Y es un nuevo aplicativo, Claro. con colores muy ad hoc a nuestro gobierno actual, y que está un aplicativo específico para régimen simplificado de confianza, otro aplicativo específico para personas morales título 2, y otro aplicativo específico para personas físicas de régimen de confianza. 3 aplicativos distintos que estamos ahí. Y ojo, porque tenemos, pues vamos a llamarlo un cuarto aplicativo. Vamos a llamarlo así, aunque no es un cuarto aplicativo. Quiero dejarlo bien y claro. Cuarto aplicativo, aplicable a personas físicas, actividades empresariales de régimen general, personas físicas de arrendamientos de capítulo 3 del título 4, que son los que no fuimos incluidos en los prellenados, curiosamente. Y el régimen de incorporación fiscal. Y el régimen de incorporación que fiscal, queda todavía. que también queda por ahí. Son los 3 ausentes de los prellenados, ¿no? Claro. Sin embargo, al estar estas 3 características, esos 3 en los prellenados, pues obviamente la gente empezamos a tener problemas. ¿Por qué? Como toda plataforma nueva, pues tiene que haber un periodo de adaptación, tanto de los usuarios como del desarrollador, ¿no? Correcto. Entonces, el gran tema que tenemos aquí cuando hablamos de los usuarios y el desarrollador, pues es de que los usuarios, pues empezamos y tenemos ciertas características y necesidades. Entonces, aquí se ve muy claramente que el SAT, dentro de lo que fue la gente que puso a desarrollar o a la gente que puso como asistencia técnica a los desarrolladores, pues o no dominaban muy bien el tema de cómo se determinaba el pago de impuestos, o pues fue plan con maña. ¿Por qué? Miren, déjenme ponerlo así de sencillo. ¿Cuál es el problema que históricamente ha tenido nuestro gobierno siempre en enero y febrero? No tengo dinero. Nunca tiene. No tengo dinero. Entonces, ¿qué pasa si tú pones una declaración donde no te dejas hacer ciertas cosas y ante la desesperación del contribuyente, ¿qué termina haciendo? Pues ya dice, pues ahora. Pues ni modo, ya que se vaya y ya luego veo si lo complemento, o a ver qué hago, ¿no? Entonces, entre si son peras o son manzanas, entre si hago un complementario o no hago un complementario, entre si lo cobijan o no lo cobijan, Claro. es dinero que le cae a las arcas del gobierno, que va a poder utilizar para reactivar todo su sistema, ¿no? Oye, ¿crees que eso tenga que ver? Digo, yo en diferentes espacios del SAT, digo, no sé si no quieren a los contadores, porque la verdad es que siempre dicen, y ya no vas a necesitar un contador, y haces tu factura aquí y ya no vas a necesitar un contador, y presenta tu declaración y no vas a necesitar un contador. ¿Tendrá que ver algo eso que estás comentando? Digo, pensando mal a lo mejor, ¿no? Pues mira, No sí, lo sé. sí tiene que ver. Lo que pasa es que recordemos que ya tiene un tiempo que el SAT viene diciendo es que los contadores ya no van a ser necesarios. Digo, Exacto. yo disto mucho de esa opinión. De igual, y no Sin- soy contador, pero sí Exacto. visto mucho de Sin embargo, sí hay que reconocer que, por ejemplo, hoy día con el tema que estabas diciendo hace un momento, Ricardo, el aplicativo de factura 4.0 del SAT está muy, muy amable, o sea, está muy facilito. O sea, sí, es entre comillas. Ahorita lo ponen austero todavía. Exacto. sí. Digo, mira, yo desde mi punto de vista, siempre para el desarrollo de cualquier aplicación, no solamente tiene que haber una parte tecnológica, tiene que haber una parte en la cual muestre toda esa cara, toda esa parte bonita que vemos en muchos programas. Sí, claro. Digo, si tú entras a un software que tú adquieres, que compras, etcétera, regularmente siempre es diferente. Es decir, se ve muy bonito en las pantallas, mucho color, y son funcionales, porque si no, no lo compras, ¿no? En el caso del SAT, yo digo que es funcional, pero lo dejaría hasta ahí. Intuitivo de repente no es tan intuitivo, Sí, claro. ¿no?
pero es muy funcional. Yo creo que en eso pues, ha avanzado mucho. Digo, ¿te acuerdas de ese programa? Ya ni me acuerdo cómo se llama el viejito ese que tenía antes el SAT. El Microe, ¿no? El Microe. Hasta manejaba inventarios, por ejemplo. Sí, lo un cual RP, es un parecía un una RP, vista bastante un interesante. RP pequeño. Exacto, era como un mini RP, correcto. Así es. Pero bueno, ya no le siguen dando mantenimiento. Ahorita tenemos un aplicativo diferente, pero de cualquier manera yo siempre he dicho, bueno, pues es para lo que es y no es para lo que no es. Sí, mira, hablábamos... Alguien por ahí escuché que lo dijo, no me acuerdo quién. Hablábamos, Carlos, en un principio que creo que el SAT, en ese sentido, pues ha querido normar a través de la página, ¿no? Sí. Lo decíamos hoy en la mañana en un curso, que en la guía de llenado para el complemento del recibo de nómina, ahí te dice que como fundamento la misma guía, entonces dice fundamento legal. Sí, sí. Guía para el llenado del complemento, tal. Dije, oye, ¿en qué cabeza cabe que una guía es un fundamento legal? Claro. Mira, ¿no? si lo viéramos muy técnico, vamos a verlo muy técnico. Ahora sí que esto es fiscal en serio. Así es. Entonces, vamos a verlo legalmente. Programa especial de viernes. Programa especial de viernes. No, es más, fiscal, tráiganse las chelas. las netas. Tráiganos el tequila. Fiscal, las netas del netas. fiscal. Las netas No, ya del la están fiscal. enfriando, por eso Ya ahorita. están- perfecto. Así es. Si lo vemos muy técnico, efectivamente no pueden fundamentarnos con una guía de llenado. Porque recordemos que las contribuciones a nivel constitucional tienen ciertos principios. El principio de legalidad, de seguridad jurídica, es uno de los grandes principios que siempre todo contexto impositivo tiene que llevarse. Este principio de seguridad jurídica establece que al gobernado no se le puede hacer nada que no esté en una ley. Y para que sea ley tiene que pasar por todo un proceso legislativo. Claro. Dentro de este principio de seguridad jurídica vamos a encontrar un subprincipio, vamos a decirlo así, o un principio secundario, que se llama principio de subordinación jerárquica. ¿Qué es eso del principio de subordinación jerárquica? El principio de subordinación jerárquica se refiere a que una ley superior siempre va a prevalecer sobre un ordenamiento inferior. Existe un autor inglés llamado Helsing que hace muchos años, ya hace más de un siglo, se aventuró a decir cuál era la jerarquía de leyes. Si esa pirámide de Helsing la traemos al derecho mexicano, diríamos, nuestro ordenamiento máximo, la Constitución. A la misma altura, los tratados internacionales. Por debajo, los decretos ley. Por debajo, las leyes. Por debajo, los reglamentos y los criterios de carácter general. Por debajo, los criterios administrativos. Y por debajo, el derecho común y al último, la costumbre. Claro. Entonces, ¿la guía qué es? La guía es un criterio administrativo. Claro. Que si nos ponemos al nivel de la pirámide, queda 2 niveles abajo de la ley. Entonces, es un ordenamiento inferior. Entonces, si el SAT en algún momento, por esto que decíamos de las guías, llega a decir, oye, ¿sabes qué? Lo hiciste mal, no deducible, no acreditable, o, ¿sabes qué? Te multo. Porque así lo decía en la guía, Porque ¿no? así lo decía en la guía, carecería de toda fundamentación y motivación, que es algo que el principio de legalidad siempre exige. Tiene que haber fundamentación y motivación. Fundamentación es que venga en una ley. Claro. Motivo puede existir, claro, pero si no viene fundamentado en la ley, no está. Entonces, ¿por qué carecería de fundamentación? Por venir a una ley secundaria. Entonces, al venir a una ley secundaria, pues, no podrían sancionarnos, que ese es un dato muy importante. De hecho, hay una serie de situaciones que están aquí. Y precisamente atendiendo, ya ahora sí que después de todo, vayan atendiendo a lo que decía Ricardo, pues es una situación muy particular. ¿Por qué? Precisamente si nosotros vemos el sistema de declaraciones nuevo, la versión nueva del sistema de declaraciones y pagos, trae una serie de botoncitos con signo de interrogación que son ayudas supuestamente. Sí. Y hay unas guías también del CFDI. Y resulta que en esas guías del CFDI, efectivamente, guías del sistema de declaraciones, perdón. En esas guías del sistema de declaraciones resulta que empieza a decir qué llenas y qué no llenas. Pero como siempre, lo dejan al aire. Dicen, a ver, pues, llénale aquí, llénale aquí, llénale aquí. Pero qué llenas, quién sabe. Y mira, podemos hablar de que existen una serie de situaciones dentro del sistema nuevo que son un problema muy fuerte para los contribuyentes. Si no tienen inconveniente, como ven, si lo atacamos así. Ataquemos primero personas físicas, reciclo, luego atacamos personas morales, reciclo, y luego atacamos personas morales de título 2. ¿Qué les parece? Entonces, en este sentido es donde va a estar. Entonces,
Si hablamos de personas físicas, hilando un poquito lo del CFDI con esto, las personas físicas, pues obviamente, de acuerdo con lo que nos marca el artículo 113E de la Ley del Impuesto sobre la Renta, nos dice que deben de pagar su impuesto solamente por los puros ingresos percibidos. Así es. Aquí es muy importante Flujos de efectivo. Exactamente. Pero precisamente quiero aclararle a nuestros amigos de Fiscal en Serio que no es lo mismo decir efectivamente cobrado que decir efectivamente percibido. Son dos cosas diferentes y acumulan diferentes. Mucha gente quiere y muchos contadores quieren que tu base de ISR en una persona física amarre con tu base de impuesto al valor agregado. Y eso nunca va a ser posible. ¿Por qué no va a ser posible? Porque el supuesto de flujo de efectivo del artículo 1B, del efectivamente cobrado de la ley del IVA, con el supuesto de efectivamente percibido del artículo 113E de la ley de ISR, son diferentes. ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro? En ambos casos vas a considerar que ya se percibió cuando está cobrado en efectivo, en bienes, en servicios y cuando recibas depósitos de cualquier índole. Llámense anticipos, llámense pagos a cuenta, llámense como se llame. Percibido. Ya está percibido. Pero luego dice la ley de ISR, pero también se va a considerar que está percibido cuando apliques formas de extinción de las obligaciones que den lugar a que el interés del acreedor se considere satisfecho. ¿Qué es esto del interés del acreedor que se considera satisfecho? Pues bueno, si nosotros nos vamos muy apegados a derecho, el Código Civil Federal contempla algo que le llamamos la teoría de las obligaciones, que a grosso modo es toda obligación de hacer, de permitir, tolerar o no hacer asumida en favor de un tercero. ¿Sale? En pocas palabras, regula a través de estas obligaciones los contratos. Estos contratos exactamente nos van a traer a nosotros una serie de obligaciones que nosotros vamos a ir viendo y que vamos a encontrar para esta situación. ¿Cuáles? Nos dice y nos habla la teoría de las obligaciones que cuando tú asumes una obligación en favor de un tercero, debe de haber una prestación. Y aquí quiero dejar bien claro, el concepto de prestación del Código Civil nada que ver con el concepto de prestación de nóminas, ¿sale? Son cosas diferentes. O sea, esto lo aclaro para nuestros amigos que nos están viendo, que no se vayan a conocer. Prestación, aguinaldo. No. Sí. Prestación es cumplir o dar cumplimiento a esa obligación que asumiste. Es decir, si yo ahorita a Ricardo le dije, ¿sabes qué? Te vendo esa balanza, se entiende que ya hay una obligación asumida. ¿Cuál es la obligación asumida? Que le tengo que transmitir la propiedad de la balanza. Claro. Pero se entiende que yo presto o presto como tal la obligación de dar en el momento que le hago la entrega efectiva de la balanza. ¿Sabes qué, Ricardo? Aquí está tu balanza. En ese momento se entiende que yo ya hice la prestación de la obligación de dar. A cambio de eso, yo quiero recibir algo. Ese algo le llamamos contraprestación. Correcto. Claro, que vendría siendo el pago. El pago, principalmente. Correcto. Ojo, no vamos a encasillarlo en pago porque tiene varias situaciones, pero principalmente es el pago, ¿no? Lo que conocemos coloquialmente como pago, pero contraprestación pues tiene muchas vertientes, ¿no? Exactamente. Correcto, entonces, muy bien. Fíjense bien, en este sentido, ¿qué es lo que va a pasar? La contraprestación puede ser el pago, como bien dijo Ricardo, el pago de acuerdo con el Código Civil Federal en el artículo 2062 al artículo 2065, menciona muy claramente que se puede dar con dinero, así es, con servicios o con entrega de bienes. ¿Sale? Ese es el pago. Pero existe otra forma de desaparecer una obligación sin que necesariamente se entienda que hubo pago. ¿Cuáles son? Que es como esto de dación y esas cosas, exactamente, ¿no? que es lo que le conocemos como formas de extinción de las obligaciones. Y que están contempladas para los FDIs. Claro, y están contempladas para los FDIs. Las ve, pero vienen en ese catálogo de formas de pago. Y aquí es donde está la parte importante de todo esto. Claro. Que un mal manejo, reitero otra vez, un mal manejo del CFDI te lleva a que tu declaración va a estar mal. Sí, y eso como bien comentabas, en las que ya venía prellenadas de años anteriores, a mí me tocó varias personas que de repente preguntaban o comentaban, ¿no? En donde, por ejemplo, decían, fíjate, cuando cierto CFDI necesite un complemento por algún bien o servicio prestado y que fuera requerido y no lo tiene, no es deducible. Así y en es. la declaración prellenada así venía. Incluso traía como un estatus
en donde especificaba, este comprobante no es deducible porque no contiene el complemento requerido. Y ya habían pasado pues mucho tiempo, porque pues eso se dan cuenta hasta la declaración anual, imagínate. Así es, sí. ¿No? Entonces sí, tiene mucho sentido. Hay muchas cuestiones aquí importantes. Yo prácticamente asimilado así, que en todo esto fiscal hay un fondo y hay una forma, ¿no? Entonces, prácticamente el fondo prevalece sobre la forma porque el fondo es lo más importante. Un ejemplo, yo tengo una sociedad civil, me hicieron los depósitos por los servicios que presté. Pero vamos a pensar que los comprobantes fiscales, nos sucedió con 1 o 2 contribuyentes, que apenas en el mes de febrero nos dijeron, oye, ¿qué crees? Que necesito que me lo cambies. Sí, claro. Pues no pasa nada. Soy sociedad civil, persona moral de régimen general de ley, el ingreso era acumulable o acumulable. Claro. Entonces, a final de cuentas, yo concilié mis CFDIs contra la conciliación bancaria, cuadró perfectamente, 2, 3 comprobantes que no fueron cobrados, pero en una sociedad civil no se acumulan ese tipo de comprobantes fiscales que no se han cobrado, porque en prestación de servicios, pues hasta que sea efectivamente cobrado, ¿no? Entonces, así es como se generó la declaración de pago provisional con su coeficiente correcto, etcétera, las retenciones de los salarios también perfectamente sin ningún problema, se generó la línea de captura y se presentó. Y posteriormente se llenó también la parte del impuesto al valor agregado. Pero fíjate, ahorita acabas de poner un ejemplo muy importante, Telesforo, porque el supuesto de la sociedad civil, sí, la ley dice en el artículo 17, sí habla de efectivamente, sí habla de cobro. Dice la sociedad civil al cobro. Ahí sí. En cambio, por ejemplo, en la persona física habla de percibido. Y por eso quiero hacer la distinción de esto, porque muchos amigos no saben o muchos amigos no se han dado cuenta que a lo mejor están dejando de acumular ingresos. Claro. Entonces, regresando al punto precisamente de las obligaciones, si tú haces una compensación, no hay dinero de por medio, pero sí hay obligación de acumular fiscalmente. Si tú haces una novación, tampoco hay dinero de por medio. O sea, no está cobrado, pero sí está percibido. Exacto, no está cobrado, hablando del cobro como que lo recibiría dinero, pero sí está percibido fiscalmente. Así es. Y recuerden, o sea, la novación, en la práctica le llamamos la famosa reestructuración. Ay, es que yo le debo un montón de dinero a este Telésforo. Oye, Telésforo, mira, no te puedo pagar como quedamos, pero ¿qué te parece? Hacemos un convenio y te voy dando de a 2,000 pesos por mes. Entonces, Telésforo y Carlos lo hacen, lo firman y se hace ese contrato. A la firma, Telésforo, que era el acreedor, ya tendría que acumular el ingreso fiscalmente. Y si Carlos, obviamente para Carlos eso fuera deducible, Carlos ya tendría el derecho de deducirlo. Sin que haya habido dinero de por medio. ¿Vale? Sí. ¿Cuál más? En la confusión de derechos. ¿Cómo está eso? Sí, tal cual se escucha, es una confusión. ¿Vale? Sí, hasta me confundiste. ¿Confusión o confesión? Porque ahí como que no entendí. De verdad. No, yo espero no causarle confusión a nuestros amigos que nos están viendo. ¿Por qué? Porque miren, la confusión de derechos es cuando en la misma persona recae la calidad de deudor y de acreedor. Sí. Esto es muy normalmente, esto lo podemos ver en personas físicas normalmente, también se llega a ver en personas morales, pero en físicas es más común verlo en 3 momentos. 1, en un legado. ¿Qué es el legado? El legado es cuando tienes, por ejemplo, tu papá tiene un negocio muy próspero, o bueno, tiene un negocio en general, ¿no? Tiene un negocio. Y él dice, ya me cansé de trabajar. ¿Sabes qué, Ricardo? Toma, quédate tú ya con el negocio, tú síguelo trabajando. Entonces el legado es el legado. Para que como la gente nos entienda muy fácil, es como heredarlo en vida. ¿Sale? Así es. Es como heredarlo en vida, como si lo hubiéramos heredado en vida. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? En ese momento, si obviamente Ricardo le debía dinero a su papá, entonces se da la confusión de derechos. ¿Por qué? Porque Ricardo recibe derechos y obligaciones del papá. Entonces, si el papá tenía derecho a percibir el dinero de Ricardo, entonces ahora quien tiene derecho a percibir ese dinero es el propio Ricardo. Entonces, por un lado, Ricardo se debe dinero y por otro lado, Ricardo se tiene que cobrar el dinero. Entonces, ahí se da la confusión. Me debo y me cobro. Exacto. Y eso obliga a acumular ingreso. Es percibido. Percibido. Ok. En el caso concreto de lo que es la remisión de deuda. ¿Qué es la remisión de deuda? La remisión de deuda se define como el derecho que tiene una persona acreedora en perdonar literalmente lo que te deben.
Entonces, ¿obliga a acumular? Sí, también. Pero dices, a ver, espérame, si yo, Carlos, le facturé a Telésforo y le estoy diciendo, Telésforo, ya no me pagues, Claro. ¿quién acumula, Carlos o Telésforo? Telésforo, que es el que se beneficia Claro. por no pagar. Entonces, ahí tiene también razón. se percibe. Ok. Entonces, quiero dejar bien en claro esto porque, a ver, la remisión de deuda. Entonces, Carlos, por perdonarle la deuda a Telésforo, ¿va a acumular? No, Carlos, no. Quien va a acumular es Telésforo. Telésforo, claro. Sí, me quedé pensando ahorita en lo que estabas diciendo porque ahí dentro de dentro de la plataforma vienen lo que son los ingresos nominales y luego vienen otros rubros para que ahí Así metan es. los ingresos. Y Que precisamente son justamente estos que no pasan Son por justamente CFDI o que estos. no- Y precisamente por eso lo estamos explicando para que nuestros amigos sepan qué tienen que poner ahí. Claro. ¿Vale? Ahora, otro rubro más. El pago efectuado por terceros. Ujú. Dirás, a ver, espérame. Carlos le debe dinero a Telésforo, Sí. pero Ricardo le paga. Llega Ricardo con Telésforo y dice, oye, pues ya sé que Carlos debe dinero, toma, te pago lo de Carlos. Yo me arreglo después con Carlos. Y Ricardo te paga el dinero que te debe Carlos. Pues obviamente, aunque tú no estás recibiendo el pago directamente de Carlos, pues ya tienes que acumularlo. Claro. Claro. ¿Sale? Sí, sí, sí. Otro más, la subrogación. En ISR la subrogación sí da pauta a ingreso percibido. ¿Qué es la subrogación? Y si es lo que estás pensando, Telésforo. Exactamente, sí es lo que estás pensando. Sí, sí. Es cuando hay una sustitución de acreedor. Así es. Es decir, Carlos le debe dinero a Telésforo, Ujú. llega en este momento Ricardo y te dice, oye, ¿sabes qué? Vengo a avisarte, Telésforo, que yo asumo la obligación de pago por Carlos. Y si Telésforo la acepta, ingreso percibido y Telésforo ya tiene que acumular. Sí, claro. A pesar de que nunca hubo dinero, de que Carlos nunca le pagó. Y ojo, porque jurídicamente dice el Código Civil que no puede, que si por alguna razón Ricardo no le llegara a pagar a Telésforo o no le paga completo, Telésforo no puede cobrarle ya a Carlos. Tiene que arreglarse todo con Ricardo. Ok. Como si pasara la deuda hacia mí. No, pues no como es, se pasó Se la pasa la deuda. deuda. Sí. Sí, pero digo, no hay vamos a decirlo, o sea, tendría que estar estipulado en algún contrato Sí, de preferencia. de preferencia, ¿no? De Pues sí, preferencia. porque digo, la palabra es algo muy común. Sí, Eso claro. que comentas, digo, me ha pasado con algunas personas que de repente escuchas, ¿no? Que le pasa, otra persona llega y liquida la deuda, a lo mejor es porque es, no sé, un familiar, es su cuate o lo que sea, ¿no? Sí, todo esto debe estar en un documento Claro. totalmente legal, ¿no? Porque hoy en día tenemos que prevalece también esta cuestión de la razón de negocio, que también es importante. Oye, espérame, el SAT te puede decir, esa operación que están haciendo entre ustedes, ¿para qué lo acumule y todo eso? ¿Sabes qué? No la considero correcta o es ilegal, Claro. ¿no? Entonces, porque a lo mejor hasta por ahí puede haber lavado de dinero. Entonces, Sí, claro. lo que se tiene que cuidar es todo, ¿no? La materialidad pues, debe estar en Exacto. un documento y no digo, sí se puede llegar de último momento, oye, pues fíjate que, como decía Carlos, tiene una deuda conmigo pues, y le ha ido muy mal con la pandemia y lo que tú quieras, dice, oye, pero tengo una manera de pagarte a través de una sustitución, ¿va? De deuda y dices, bueno, pues hay quien la puede pagar. Entonces, en ese sentido, bueno, pues creo que hay que tenerlo bien documentado y pues darle esa legalidad, de preferencia hacerlo ante notario, ¿no? Para que quede ese documento en donde yo pueda acumularlo legalmente sin ningún problema y reconocer que esa deuda ya está extinguida. Retomemos el tip millonario, ¿qué te parece? Me parece A muy ver, bien. A ver. enfoque, por favor, un enfoque. Enfoque de este Todas lado. las cámaras, dice. El dron, pónganlo. El a dron, volar. pongan el dron, por favor. Tip millonario para nuestros amigos. Precisamente para dar fecha cierta en un tipo de documento. Si no quieres que te salga tan caro por estar yendo al notario, bla, bla, bla. Acuérdense, Código de Comercio, artículos 89 bis y 91. Déjame anotar. ¿Qué nos dice? Puedes contratar el servicio de sello de tiempo por un pack. Y eso le da Sí. fecha cierta a los documentos, totalmente válido en términos del artículo 210A del Código Federal de Procedimientos Civiles. Ok, ¿eso ya está funcionando con los PAC? Totalmente. Ok. Totalmente está funcionando. De hecho, se Eso utiliza es una firma del norma, SAT. de hecho, ¿no? Es Hay la, una norma. es la NOM 151. 151, así es. Ok. Es la NOM Sí, hay una 151. certificación de documentos digitalmente y que se resguardan precisamente como el PAC. Y digo, por lo que entiendo, pues haría las funciones del notario. Claro. Porque esto que estamos hablando de los contratos, Oye, yo tengo una duda perdón, ahí, ¿y por en ejemplo. precios también cómo anda el PAC? No, está súper barato. Ok, como Pues es que es diferente a un Así es. notario, claro. Ok.
Y bueno, nada más en esta cuestión de los documentos que se me hace muy interesante es, ¿todo debería estar notariado o basta con un contrato que las partes firman? Fíjate que aquí hubo un problema. O sea, hasta antes, ahora sí que hay un antes y un después. Claro. Antes de diciembre del 2019, bastaba con hacer el documento y solo si debías de ir a un juicio lo tenías que pasar por fe pública, a menos que la ley te exigiera que así fuera. Okay. Por ejemplo, el Código de Comercio, en lo que es el artículo 24, menciona que los traslados de dominio de inmuebles tienen que estar ante fedatario. Claro. Ahí sí es obligatorio. Claro, se entiende porque se trata de un bien inmueble, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso, regresando al ejemplo de la deuda que comentabas, ahí, en ese caso, o sea, si por ejemplo yo le digo a Telésforo, no te preocupes, mira, yo voy a aceptar la deuda, yo te voy a pagar, o sea, tendría que haber algún contrato firmado, tendría que estar notariado o algo por el estilo, sí, o no necesariamente. Aquí, jurídicamente, Ricardo, existen dos tipos de documentos que los llamamos como convenios. Correcto. Que es el contrato que tiene por objeto crear obligaciones y derechos recíprocos. Correcto. Pero por otro lado tenemos el convenio, que tiene por objetivo modificar o extinguir obligaciones previas. Correcto. Entonces, por ejemplo, una subrogación, una compensación, una novación, básicamente es eso, es un contrato, es un convenio que le llama la ley de transacción, así le llama. Okay. ¿Sale? Igual, quiero dejar bien claro para nuestros amigos que el concepto transacción jurídico nada que ver con el concepto de transacción mercantil. Sí, claro, sí. Son diferentes. Sí, es diferente. Son diferentes y son tecnicismos diferentes, ¿sale? Sí, pero son buenos tips los que estás dando, diferencia también entre convenio y contrato, ¿no? Exactamente. Entonces, y con eso se hace un convenio, y el convenio nada más con que le pongamos el sello de tiempo con eso. Y mira, yo muy sencillito, te la pongo así. Con lo que tú mandas un convenio a solo ratificar firmas con fedatario, ya no digamos celebrarlo, solo ratificar firmas con un fedatario, pues supongamos 4 firmas, contratantes, 2 testigos. El fedatario te va a cobrar de 3,000 a 5,000 pesos. Mínimo. Así es. Sí. Con eso, a través de un pack con sello de tiempo, puedes meter hasta 20 contratos. Órale. Sí. ¿Qué opinan? ¿Verdad que está bien barato? convenio, Claro. ¿no? Claro. Sí. Y todo a través de uso de firmas electrónicas, ¿sale? Sí, claro. Sí. Entonces, precisamente todo ese tipo de detalles obligan a acumular. Obligan a acumular. Y ahí es donde tenemos uno de los grandes temas. ¿Por qué? Hablábamos de que el sistema, ¿qué hace? Se mete al almacén digital del SAT, toma todos los FDIs que tú hayas emitido y te los pone en el prellenado. Pero no es tan literal que sean todos los FDIs. Claro. ¿Cuáles sí y cuáles no? Solo toma los FDIs en cuyo método de pago se haya puesto PUE. Correcto. Si tienes FDIs con método de pago PPD, no. Sí, no. Es correcto. Por ahí un cliente me decía apenas ayer, oye, es que hice ventas a crédito, emití los complementos de pago, pero no me lo está jalando la declaración. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Ricardo, y déjame aprovecharte, Ricardo, porque no siempre te tengo aquí. Ricardo, es bien. En el CFDI de los complementos de pago, sí. ¿se pone método de pago? En el CFDI, ojo, no en el complemento, en el CFDI. ¿En el complemento o en el CFDI? En el CFDI es donde pones el complemento. No lleva método de pago. Ella es la razón por la que el sistema no lo jala. Claro. Sí, de hecho, fíjate que... O sea que si te equivocas y hiciste una venta en efectivo y le pusiste por error PPD, ya no lo está llevando. Y habrá un problema porque te sube a la base de datos 0. Así es. Y cuando tú tienes una obligación. Entonces, de hecho, tecnológicamente, ese es un problema para muchos softwares. ¿Por qué? Porque como es un complemento en realidad, no se encuentra en la parte del anexo 20. Y la mayoría de los sistemas, y ahora como lo estaba bien comentando Carlos, que pues, en el SAT te toma la parte del anexo 20 principal. Entonces, ahí tienen que ir haciendo ajustes y todo esto, pero seguramente es por eso. Ahora, yo creo que también por eso los cambios en el CFDI versión 2.0, en el tema del desglose de impuestos, porque al tener todo este desglose ya más definido, más identificado, exacto, solamente extraes y listo. Así de fácil. Es. Y ese es el tema. Pues vamos, muy interesante todo esto que estás comentando, porque pues uno piensa que este precargado ya es prácticamente el definitivo y nada que ver. No. O sea, puede haber muchas variantes ahí que te estén autodeterminando este tipo. Digo, que además, que decía yo en un principio,
tú tienes la obligación de hacer tu papel de trabajo conforme. Sí, claro. ¿Quién está obligado a determinar las contribuciones? Tú. Es el contribuyente. Sí, recordemos que todo el sistema tributario mexicano es autodeterminativo. Claro. ¿Sale? Entonces, ese es un gran tema importante. ¿Por qué? Porque entonces los contribuyentes, en este caso de Reciclo, que solo entran puros ingresos, tienen dos problemas principales. Uno, omitir ingresos sin darse cuenta por todo este tema que decíamos del efectivamente percibido. Sí. Dos, el no poder ajustar sus ingresos debido a la emisión de notas de crédito por devoluciones Correcto. o por bonificaciones o por descuentos. Así Es es. decir, O por la mala que es por cancelación de otros o CFDI, por ¿no? Como se hace en la cancelación. práctica. Sí, claro. Lo cual, pues, para el SAT dice, Sí, claro. el SAT dice, ¿estás cancelando con nota de crédito? Sí. No, eso es pecado, Sí, sí, pecador. Sí, claro. Sí. Así es correcto. Entonces, esa parte exactamente es donde está la situación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La primera situación que es ingresos que no se consideraron, por eso el sistema del SAT te aparece ingresos precargados y luego te dice, ¿deseas adicionar ingresos? Claro. Le tienes que poner que sí, después de haber hecho todo este análisis de si hubo formas de extinción, si hubo subrogaciones, si traes CFDIs que fueron PPD, que sí Claro. cobraste, que no se cargaron. Así es. Tienes que analizarlo todo. Y ya después de que lo analizaste, identificaste y llegaste a tu verdadera base gravable, Sí. entonces adicionas el ingreso en esa sección. Sí. Para los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal personas físicas no te pide ningún tipo de detalle, nada, simplemente dice, ponme cuánto es más y ya. Que es un buen documento para validar este tipo de ingresos, digo que está plasmado en un papel de trabajo, pues como siempre va a ser nuestro estado de cuenta bancario, Sí, ¿no? Nuestro estado de cuenta bancario en lo que es la parte efectivamente cobrada. así es. Pero en la parte percibida, ahí es donde dices, tengo que voltear a ver todo lo que no entró en cash, pero que a final de cuentas es ingreso. Mira, y déjame hacer una puntualización para nuestros amigos con la parte del estado de cuenta bancario. ¿Por qué? Porque aquí es donde entran las diferencias de las que yo hablaba entre el IVA y el ISR. En el IVA, en el momento que tú deslizas una tarjeta, ya sea de crédito, de débito, de monedero electrónico, inclusive de vales, en el momento que la deslizas, ese día ya se considera como un acto cobrado y ya tienes obligación de pagar IVA. En el ISR no. En el ISR, tú deslizas una tarjeta y para ti no es ingreso hasta que no aparezca realmente en el banco. Claro. Así es. Sí, porque luego aparece ahí en transacción. Así es. Ujú. En la banca en línea dice en transacción, ¿no? Exacto. Sí, claro. No, pues es hasta cuando te hacen una transferencia. A veces no aparece el mismo día, sino aparece hasta el día siguiente o cosas así. Bueno, pero ahí para que Pero veas. ahí varía, ¿no? Ahí sí varía. Exacto. Tanto en transferencias como en cheques dice que si obviamente tú tienes un documento ya del banco emitido de que ya está en proceso, sí acumulas. Pero fíjate, a mí me pasó 2 veces. Me mandaron un comprobante de un pago de una factura y decía aplicado. Así decía el comprobante. De hecho, fue mandado por el comprobante y ¿quieres? Nunca llegó. Nunca llegó el dinero. No. Wow. Sí, pues Son suele pasar, raros. ¿eh? No, Son no. raros, pero pueden llegar a pasar por Pues- temas de que en algún proceso algo se atoró por ahí. Pues no son raros, así se vuelan los coches. No, bueno, Está bueno. ¿Cómo crees? Tío, es raro porque a mí no me había pasado. ¿Cómo No- crees que me no hice sé, el coche que no traigo? práctica. No es cierto. Una dación en pago. Ándale. Bien, pues vamos a tomar por ahí responder algunas de nuestras Las preguntas. Las preguntas, que nos están adelante, haciendo. Sí, sí. Sí, ingeniero, a ver si nos puedes ayudar ahí. Alfonso. ¿Qué dice? Alfonso González. Sí. Alfonso González. Dice, maestro, en mi declaración persona física Reciclo de enero, un proveedor me emitió 2 facturas y a su vez 2 notas de crédito. Y en la plataforma me aparece el IVA de las notas por pagar, diciendo a la plataforma que me lo acredite en periodos anteriores. Cosa que nunca hice. ¿Hay algún problema o así le pongo 0, aunque esté precargado? Que es prácticamente lo que estabas comentando. Bien, lo que pasa es que aquí lo que le está pasando a Alfonso es un tema también de fondo en el IVA. El artículo 7 de la ley del IVA es muy claro cuando dice, si tú te acreditaste un IVA o trasladaste un IVA y luego viene una devolución o un descuento o inclusive hasta una cancelación, dice, tienes que resarcir el IVA. Y ahí es donde viene un tema. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que decíamos hace rato que hacer una nota de crédito para cancelar una factura, decíamos, para el SAT dice que es una práctica fiscal indebida? Sí. Pero ¿sabían ustedes? A ver, tip millonario, va de nuevo. A ver, enfoque de este Otro. lado. Otro. El dron, vuélvanlo a poner. ¿Sabían ustedes que el artículo 7 de la ley del IVA es la que te permite
hacer una nota de crédito por el monto total de una factura para poder resarcir el IVA? ¿Sale? Eso lo permite la ley del IVA. Y sí se puede. Por eso cuando mucha gente me dice, oye, ya lo hice, ¿estoy mal? No. ¿Que el SAT te va a decir que para él está mal? Sí. O sea, hacer una nota de crédito por el total de la factura. Por el total de la factura, porque la ley del IVA dice, tienes que resarcir el IVA. A pesar de que no hubiera una devolución, no hubiera una bonificación, no hubiera nada de eso. A pesar de que no lo hubiera. Ok. Entonces, eso es lo que le pasa exactamente a Alfonso. Porque el sistema, precisamente, en el IVA de personas físicas te dice, a ver, tengo el total de facturas que emitieron tus proveedores con método de pago PUE. Sí. Que el mismo problema que tenemos en los ingresos de la PPD lo tenemos Así en los es, gastos. claro. Luego te dice, adicióname aquellas erogaciones que no están precargadas. Claro. Entonces ahí ya metes todo lo que sea PPD y lo que viene a lo mejor de otros meses, etcétera, ¿no? Sí. Y luego te dice, menos notas de crédito de periodos. Entonces, obviamente, si él tiene ahí, nada más fíjate, Alfonso, que en los gastos de arriba estén encargadas las dos facturas y sí deja el de abajo para que entonces te quite el efecto. Porque técnicamente esas facturas cancelan esas notas de crédito cancelan a la factura y no tendrías derecho al acreditamiento de ese IVA. Pero eso solamente para efectos de IVA. Así es, solo para IVA. efectos de impuesto a la renta cambian las cosas. Lo que pasa es que en el ISR, como no podemos meter deducciones, no le afecta. Porque este tema que nos dice Alfonso está del lado de su IVA acreditable. Ok, entonces como para el pago provisional, ¿no? Así es. Una declaración anual, no pasa nada. Exactamente. Entonces, nada más fíjate, Alfonso, en eso, que si aparezca arriba las dos, y si estás seguro que están arriba, entonces déjalo. Si arriba no aparecen, entonces sí puedes editarlo, ponle 0, no pasa nada. De acuerdo. Perfecto. Cristian Nava nos pregunta que si pudiéramos comentar al respecto en que la plataforma de las declaraciones de ISR no considera los descuentos agregados en las facturas ni las aplicaciones de anticipo tampoco. Híjole, Cristian, por desgracia es un problema, efectivamente, mira. La regla miscelánea 3.2.24 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2022 dice que cuando tú tienes una situación de que recibes un anticipo, dice factura. Exacto. Y luego te dice, el día que ya entregas el producto o prestas el servicio, haz la factura A la total. otra factura, así es. Más la nota de crédito, ¿verdad? Así es. Y te dice esa regla que acabo de mencionar, te dice, tú tienes derecho como contribuyente para determinar tus ingresos para fines acumulables o nominales para ISR, a restar esas notas de crédito por aplicación de anticipo de tus ingresos nominales en el mes en el que estás haciendo la factura del monto total. Así te dice la regla. Y efectivamente, como dice Cristian, el aplicativo no se está aplicando esa regla ahí. Sí, no lo contempla. Fíjate, y en ese punto que comentas, hay dos formas de solventar el tema de los anticipos. Esa es forma 1, la que viene acá más de comentar, y es la más común. Hay otra forma que el mismo SAT indica, en donde en la factura que tú ya estás haciendo por el bien o el servicio, en vez de hacer la nota de crédito, pones el descuento ahí, motivo por el anticipo dado. Así es. Entonces, si hicieran ese método, ¿mejoraría en algo esta forma o sería lo mismo? Sería lo mismo, porque precisamente es lo que nos exactamente Ajá, lo que nos sí, está en el preguntando tema Cristian. del descuento, ¿no? Sí, porque dice, a O ver, sea, o es una o es yo otra, le puse un pero descuento. es un problema del aplicativo. Exactamente, ya, porque lo que hace el aplicativo es, en lugar de irse al subtotal, se va al importe antes de descuentos. Exacto, ok. Sí, Entonces, de acuerdo. Entonces, ¿qué te sugiero, Cristian? En la sección de personas morales, donde dice ingresos nominales, hay una sección que dice, ¿tienes ingresos a disminuir? Ahí ponle que sí, y selecciona el renglón que dice, ingresos por los cuales se hará o se determinará utilidad. Yo sé que no es el concepto, pero ¿qué vamos a hacer? Después vamos a meter un caso de aclaración en la sección Mi Portal de la página del SAT. Okay. Vamos a seleccionar la opción que dice falla aplicaciones. Hay que tomarle previamente una Las captura. imágenes, ajá, las imágenes. una captura. De oye, ¿sabes qué? Mira, tengo esto, la ley me lo permite, en la miscelánea me lo permite en la regla 3.2.24. No se ve reflejado y etcétera. No se ve reflejado, lo puse aquí. Entonces te aviso que lo que puse ahí es porque el sistema no me lo permite poner en otro lugar y yo tengo el derecho de poderlo aplicar debido a este fundamento. Claro. Y con eso déjalo para que cuando el SAT porque el SAT te lo va a preguntar, oye, pues cuál, a ver, dime cuál, qué vendiste o qué. Claro. No vendí nada, era anticipo y aquí está el caso de aclaración donde te dije por qué lo hice y es falla de tu sistema y no mi culpa.
Claro, porque además debería de tomar la clave del CFDI de anticipo. Claro. Y una clave especial de anticipo. Está bien, muy bien. Siguiente. Irene nos pregunta, dice, en mi empresa no nos percatamos que el SAT nos cambió al régimen del reciclo y emitimos CFDIs con el régimen anterior régimen. ¿Cuál sería la forma correcta para sustituir todos estos CFDIs? Va a fichar. Pues bueno, ahí se recomienda que sea cancelación, que puede entrar la clave 01 o la clave 02 para poder hacer la sustitución de estos CFDIs. Clave 01 y 02 tiene que ver con algún dato incorrecto que yo haya generado en los CFDIs. Recordemos que hay una clave 03, pero eso es cuando no se llevó a cabo la operación. En este caso, sí se llevó a cabo, lo único que vamos a hacer es una corrección de CFDIs. Recordando que si utilizo la clave 01, primero genero el CFDI correcto y luego cancelo el que está incorrecto. ¿De acuerdo? Este CFDI con los datos correctos, el anterior lo cancelo y en ese momento me pregunta el tema de relacionarlo con el CFDI correcto. Si le pongo la clave 02, entonces aplicamos lo que veníamos trabajando anteriormente. Es decir, cancelo primero mi CFDI, y esto lo comento porque a veces en los sistemas administrativos tienen a veces temas con cuestiones de inventarios y todo eso, si es que lo manejan ustedes. Entonces, cuando ese es el tema, entonces primero cancelo, ¿sí?, con el motivo 02 y después creo mi nuevo CFDI con los datos correctos y lo relaciono por sustitución con el anterior. ¿De acuerdo? Esa sería la manera. Ahora, esto de la emisión por el cambio de régimen, la respuesta es sí, tienes que cancelar y volver a expedir. De hecho, el SAT se pronunció desde enero con esta cuestión. Yo daría mi opinión, vamos a pensar que en este caso, Irene, ¿ah? ¿Se llama? Así es, Irene. Irene emitió 10,000 comprobantes en el mes de enero. Claro. ¿No? Todos con el régimen anterior, porque no se había percatado que la cambiaron de régimen. Sí. Yo en lo particular, yo soy enemigo de cancelar los comprobantes fiscales. ¿Sí? Hoy nos hacían esa consulta y le dije, ¿cuántas personas tienes? Vamos, 5 trabajadores, pues cancélalos, reemplázalos por el régimen, ¿no? Por el régimen. Yo sé que es un campo obligatorio, lo tiene, hay error, ¿sí? Sí. Pero no va a haber ninguna disposición porque es forma, no es fondo. En el fondo, ¿qué sucede? Ella emitió los comprobantes fiscales digitales, ¿no? ¿Cuántos errores no hay? Vamos en la emisión de un comprobante fiscal digital. Hay quien te dio el nombre abreviado en la emisión del comprobante, o sea, tú eres el proveedor, ¿no? Tú emitiste los comprobantes fiscales digitales. Capturaste a lo mejor mal el código postal, etcétera, excepto los importes, o sea, está bien las operaciones, o sea, todo está materializado, ¿sí? Emitiste el comprobante con el régimen 601, régimen general de ley. Lo acumulaste y ya hiciste hasta tu pago provisional. Entonces, obvio, ahorita dicen, oye, ¿qué crees? Que tus 10,000 comprobantes están mal. Ponte a cancelarlos. Yo, desde mi punto de vista, preferiría que me hiciera la observación el SAT, ¿no? Porque cumplí con la obligación de emitir un comprobante, sí. Lo puse a disposición del cliente, sí, que son las obligaciones principales y que si no traen multa, ¿no? Ya en un dado momento que me diga el SAT, y que es más fácil, que presentes un escrito de aclaración, porque eso lo hacemos en materia de seguro social. Cuando tú te equivocas en un error masivo, presentas oye, por medio de la presente, te comunico que por un error involuntario capturé este registro patronal para todos mis 500 trabajadores, debiendo ser el correcto y por error fue y haces un escrito, lo metes por oficialidad de partes y el instituto está obligado a hacer esa corrección de manera interna y no tener que presentar 500 avisos de alta o de modificación porque te equivocaste. Claro, pero por ejemplo en la ley, bueno, yo lo comento porque en resolución miscelánea sí se especifica, además se supone que hay multas por la emisión de CFDIs incorrectos. Aquí, bueno, es mi punto de vista, yo creo que es como la ley, ¿no? O sea, yo no puedo decir, robé mucho, robé poco. Robé, ¿no? Sí. Digo, Sí. no sé si haya una ley especial para los que roban poquito y los que roban mucho. Según yo no, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aquí, si estamos hablando, no, es que, ¿qué crees? Pues es que no los volví a generar, pues porque son un montón, ¿no? Digo, yo pensando de esa manera, digo, apelo también a lo que tú comentas sobre el tema del Seguro Social. Digo, no sé si funcionan de una manera similar, eso lo desconozco.
Nosotros en la parte de operación, pues siempre lo que procuramos pues es que esté cumpliendo con ciertos requisitos. ¿Por qué? Porque también, vamos a verlo desde el punto de vista persona, ¿no? Digo, si ahorita se les fue eso, pues ahora te van a decir, pues se me fue otra cosa, déjalo así, no pasa nada. Claro. Si no pasó con un dato, pues no va a pasar con el otro, ¿no? Es mi punto de vista, no lo Aquí, sé. lo que Habría pasa es que que ver aquí- el punto de vista más jurídico, ¿no? Sí, aquí hay varios temas de fondo, ¿no? El primero, como bien decía Ricardo, la resolución miscelánea fiscal en lo que es precisamente las disposiciones de régimen de confianza decía que si tú cambiabas a régimen de confianza tenías que cambiar los CFDIs. Esa es la primera, ¿no? Segundo, por obviamente haber emitido un CFDI que no era correcto, te pueden poner una multa que viene en el artículo 83, fracción 7 del Código Fiscal de la Federación, que va de 17,000 a 97,000 pesos. Tercero, el artículo 29A en su antepenúltimo párrafo dice que aquel CFDI que carece de requisitos de lo que marca el anexo 20 o el artículo 29A, o que se llenó de forma distinta a como dicen las disposiciones fiscales, no será deducible y no será acreditable. Entonces, si yo no cambio los CFDIs, ¿cuál va a ser el problema al que me voy a enfrentar? Que a lo mejor el SAT de momento no me dice nada, a lo mejor nunca llega ni siquiera a decirme nada, También puede pasar, correcto. pero mis clientes sí me van a decir, oye, ¿sabes qué? Cámbiame mi factura, está mal, Exacto. no la puedo deducir, ya me dijo el auditor. Porque el SAT normalmente no le pega al que acumula. Tú mientras acumules, pagues, te No hay van a poner tu problema, multa y no hay pero al problema. otro, ¿no? Al que deduce. Al de deduce el que le pega. Exacto. Y lo peor de todo es que eso no va a pasar hoy, no va a pasar mañana. Va a pasar en un año, Así 2 es. años o 3 años. Entonces imagínate que te lleguen en el 2025. Oye, teléfono, cámbiame por favor la factura que me hiciste en enero del 2022 porque está mal y no la puedo deducir. Uy, joven, ¿qué cree? Y entonces pueden venir otras consecuencias ya de carácter, ya jurídico, que te demanden, que te exijan. Sí, sobre todo si las facturas, por ejemplo, son de operaciones fuertes, ¿no? Exactamente. Claro, si son a lo mejor pequeñas, pues igual y no pasa nada, ¿no? No lo Entonces, sugerencias sí hay que sustituir. sé. De preferencia. Y en el Código Fiscal, hago el comentario porque la autoridad, todo para ellos, todo lo que esté mal es no deducible y no acreditable, ¿no? Y yo digo, ¿y no está el fondo que prevalece sobre la forma? Lo que pasa es que... Porque a final de cuentas, el comprobante sí se emitió y creo que todos tenemos derecho a la complementaria, vamos a llamar Sí, así, claro. hasta en las declaraciones, ¿no? Claro. Aquí máximo que está la operación, que está el comprobante fiscal digital, que está la Sí, está el declaración, pago, está está todo. todo. Ujú. Así, oye, con todo eso, nada más porque te equivocaste de número, de régimen, un número, 3 números, ¿sí? Es no deducible y no acreditable. Yo estoy segurísimo que en una defensa, pues prácticamente no habría un argumento por parte del SAT que te diga, es que en la resolución miscelánea sí, pero esa no es ley. O sea, Bueno, digo, no es ley. sí, bueno, Yo creo que yo lo Claro. digo por todo el gremio de la contaduría, porque, pues, imagínate todos los comprobantes fiscales digitales que se han hecho desde el año 2010 hasta el día de hoy. Tú dime si no hay la alta probabilidad de que muchos llevan error. por supuesto. Por supuesto, pero reitero, o sea, al final del día, la autoridad sí va a tener forma de, con un fundamento legal de código fiscal, decirte, es no deducible. Claro, sí, pero también está el derecho a la equivocación. Sí, por Y eso. te o sea, digo, y aquí no estamos hablando ni siquiera de la omisión de una contribución. Estamos hablando de ese comprobante fiscal digital que lleva un dato incorrecto. Y una cosa es que ese dato no haya sido validado, ¿sí? Porque además ahorita estamos en un periodo de convivencia. Porque si hubiera sido, ojo, si hubiera sido ahorita ya la entrada en vigor de la versión 4.0, ese comprobante te lo rechaza. Sí, Se que lo hubiera ahorita rechazado realmente desde- es por el régimen, sí, no es por la versión. Lo hubiera rechazado desde el principio. sí, ¿no? claro. Pero, o sea, al final del día, el dato que dice la contadora no es un dato nuevo, es un dato que viene de años. Así es. Entonces, no puede ser que lleves años equivocándote. Claro. Entonces, aquí exactamente... No, pero ahorita apenas vino el error porque le cambiaron de régimen. Sí, o sea, pero Sí, quizá a lo mejor lo podríamos ver desde otro punto de vista atendiendo ambos juicios, ¿no? Así es. El primero es que, pues si le Y es más estamos fácil en un hacer periodo la estamos en un cancelación. periodo de convivencia que le llaman, ¿no? Sí, pero digo, estamos hablando de versiones, ¿no? Lo que ella nos comenta es sobre el régimen, que es un campo que, bueno, pues, siempre ha existido. Sí, Lo que pasa es que el régimen, pues, entró en vigor recientemente.
tomando en consideración lo que dices, pues sí, a lo mejor pues ni siquiera se dieron cuenta porque hubo cambios masivos y cuestiones de ese tipo. Yo creo que a lo mejor sí podría apelar ahí. Yo lo que lo pondría es como en una balanza como esta que está aquí, ¿no? Realmente, ¿qué le resulta mejor a esta persona, ¿no? Claro. En la empresa. Yo o sea, decía por el volumen de si hay un operaciones. volumen importante y a lo mejor las facturas no son tan altas, bueno, a lo mejor yo diría, pues déjalo así, ¿no? Te digo Puede porque ser. este tipo de ejemplo ya sucedió desde hace 2 años. Una persona física que tenía un contrato de arrendamiento, ¿verdad? Y estaba recibiendo una factura de honorarios. O sea, estaba mal el régimen. Claro. Entonces, en ese sentido, después de, fíjate, ya llevaban 3 años recibiendo el comprobante, hasta que alguien llegó y dice, oye, ¿qué crees que el régimen fiscal que tiene la persona que te da? Porque así decía, no es correcto, sí, claro. Renta del mes de enero, renta del mes de febrero, tú veías el CFDI, pues veías cuenta predial y todos los requisitos, pero el régimen del contribuyente era de honorarios. Y entonces dicen, oye, ¿qué hacemos aquí? Ya llevaban 3 años. Le digo, mira, pues corrige desde ahorita y pues deja a ver qué va a pasar con eso. Ahora, se están haciendo los pagos provisionales, todo se estaba haciendo perfecto, pero el régimen estaba mal. Digo, entonces por eso digo, esto tampoco es así como que nuevo, porque ya trae antecedentes. Digo, hasta ahorita no ha pasado nada con ese contribuyente que estuvo emitiendo, porque hay una buena fe de estar claro, pagando. Lo que pasa es que impuestos, volvemos a lo mismo, o sea, tienen que ser las dos perspectivas. Yo en mi posición de emisor, el peor de los casos que me puede pasar es que me pongan la multa. Es todo lo que me puede pasar. Claro. Pago mi multa y se acabó la bronca para mí. Clientes. Sí, pero los y clientes es una son los multa, del digamos, problema. es una multa por la emisión incorrecta del Así es. comprobante, no por la omisión No de por- créditos, Exacto. créditos fiscales. Y ni siquiera es por CFDI, es una por todos. O sea, Así es. por ejemplo, fueron 5,000 CFDIs, me ponen una multa de 17,000 por todos. Y claro. Sí. Y ya, Sí, aquí yo no hacemos la tengo bronca. cooperacha, ¿no? Y, pues, ya nos pagamos. Sí, digo ahí pues, más por atención a los clientes, ¿no? Que a lo mejor son los que pudieran solicitar esta parte de la corrección. Exactamente. Sí. ¿No? Sí, Ahora, de hecho, digo, eso se debió haber evitado. Yo también digo, a veces, oye, digamos en el caso de la persona que nos ayuda con la contabilidad, prácticamente casi cada tercer día estuvo monitoreando la constancia de situación fiscal. Claro. Oye, confírmame el régimen y veme poniendo ahí el historial de cada constancia que descargues y ponme ahí régimen general o ya cambiar reciclo. ¿Por qué? Porque se supone que el SAT era el que iba a hacer el cambio de manera automática, pero también en algunos casos nosotros teníamos la obligación de informarme al SAT, ¿no? ay, Que por ahí ya también es otro tema. sí, es otro tema. Lo que pasa es que el malentendido, el SAT te va a cambiar. Recordemos lo que dice el artículo 2º transitorio, fracción segunda del decreto del 12 de noviembre de 2021 pasado. Dice que aquellas personas físicas y morales que cumplan con los requisitos para estar en el reciclo deberán presentar su aviso de permanencia, ¿no? de cambio, exactamente, al reciclo. Exacto. Con razón a mí no me cambiaron. Exacto. Y es que ese es otro tema, ese es un tema importante. Bueno, no importa, me gustó más el régimen general. No, es que ese es un tema porque, mira, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, si tú venías en el régimen de flujo de efectivo y no presentaste el aviso, pues obviamente no pasa nada, te vas al régimen general. Los que eran de régimen general y no presentaron el aviso, no pasa nada, es un régimen superior. Entonces, ¿quiénes son los que verdaderamente tendrían problema? Los que venían del régimen de flujo de efectivo, que no se pasaron al reciclo. Esos sí van a tener problema. Los que venían del régimen general, que no se pasaron al reciclo, no pasa nada porque técnicamente el régimen general es un régimen superior, porque recordemos que el reciclo es un estímulo fiscal. En la ley del impuesto sobre la renta lo encontramos precisamente en el capítulo de los estímulos fiscales. Sí, no es un régimen per se creado por alguna situación diferente, ¿no? Exacto. Ok, muy bien. Entonces ahí... Pues bueno, entonces Irene, pues ya sabes ahí si votas por melón o por sandía. Digo, cada quien tiene su punto de vista, ¿no? Ya nos peleamos aquí por ti. Pero bueno, vamos a ver, ¿qué más? A ver, si quieren la leo yo. Dice, sí, adelante. Dice, Telésforo, Ricardo, Carlos, buenas tardes. Hoy por la mañana mencionaban... Los de producción. De todas de producción aparte. Dice, hoy por la mañana mencionaban que el pago de intereses por fondo de ahorro debe incluirse en el CFDI de nómina. En nuestro caso, las aportaciones se invierten en una institución del sistema financiero, misma que es la que paga el interés a cada trabajador y por la cual emite un CFDI de retenciones a la entrega del fondo de ahorro y los intereses. Si la empresa lo timbrara en el CFDI de nómina con un ingreso grabado, ¿se estaría duplicando el ingreso del trabajador?
Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes, sí. Sí, una cosa es los intereses que le paguen por las cuentas que tienen ahí o la inversión que tenga cada trabajador, y otra cosa es esa inversión que haces tú en esa institución financiera para que es derivada de una prestación que se llama fondo de ahorro, y esos intereses, René, lo dice claramente el artículo 93, que están exentos en su totalidad de impuestos sobre la renta. Entonces, los intereses que provienen del fondo de ahorro no llevan ningún tipo de retención. Es más, tú le das la orden, ni siquiera tiene que hacer una constancia de retenciones. O sea, si le están dando una constancia de retención es por otras cuestiones de las inversiones que tengan los trabajadores, de su nómina o de sus ahorros. Pero en el caso de estos intereses que hay que timbrar, ¿qué decíamos en la mañana? Que el fondo de ahorro, cuando está en un contrato, en un contrato o en un plan de prestaciones de previsión social, pues se va devengando periódicamente por semana, por catorcena, por quincena o por mes. Entonces, mismo que hay que timbrar, aunque no se esté entregando, pero no se está entregando directamente al trabajador, se está entregando a una institución financiera. Entonces hay que timbrarlo. Bueno, ¿sí? A ver, vamos a ponerlo, para que tengamos todo el hilo, ¿no? Primero, hay una empresa, ¿no? La empresa El Patito, y resulta que tiene esa prestación, como bien lo comentas, ¿no? Exactamente. Entonces, de primera instancia viene una retención, entiendo. Viene un ingreso, o sea, en el CFDI hay que ponerle la cantidad que está aportando el patrón. Exacto. De acuerdo al contrato. Ejemplo, ¿sí? ¿no? Y viene una retención, pesos, y dijimos, ¿no? Si viene una retención doble. Si el patrón va a dar 500 pesos a la semana por cada trabajador, al trabajador se le van a descontar 1,000. 500 de la aportación y 500 de su salario de él. Entonces le van a descontar 1,000. Y así lo timbras. Correcto. Esa retención de esos 1,000 los mandas a una institución financiera. Correcto. ¿Sí? A un fideicomiso, a una cuenta de inversión estatal, para cumplir con los requisitos del reglamento de permanencia y que genere intereses y que sea destinado para préstamos y todo ese rollo. ¿Sí? Ahora bien, han pasado los meses y se ha estado timbrando ese fondo de ahorro, el aportado del patrón y el retenido del trabajador. Correcto. Para llevarse esa cuenta. Hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Sale. Llega el momento de la entrega. Exacto. ¿Quién va a hacer la entrega? La institución financiera. ¿Quién da la instrucción? Pues la empresa. Claro. Porque la empresa, ¿cuándo va a dar la instrucción? Cuando el trabajador sea liquidado o finiquitado. Oye, te comunico que le liberes sus fondos de ahorro a esta persona que desafortunadamente ya no va a estar con nosotros. Da la instrucción y a ese trabajador le van a entregar el fondo de ahorro hasta donde llegó. Correcto. ¿Verdad? Más los intereses. Por lo tanto, por el fondo de ahorro, el banco no debe hacer ninguna retención, porque no lo está entregando él. Fue una aportación que yo le hice y que lo deposité ahí. ¿Sí? Y los intereses que está generando esa cuenta de inversión y que le corresponden por esa parte proporcional del fondo de ahorro al trabajador, no causan ningún impuesto sobre la renta. Entonces, por lo tanto, el banco entrega el fondo de ahorro. ¿Esa entrega se timbra en algún recibo? No. No, eso solamente es la entrega. Así es. Perfecto. Hace la entrega del dinero, hay una constancia, por supuesto, un comprobante, ¿no? De la transferencia, más los intereses. El banco no está obligado a hacer nada. Claro. Lo único que tú tienes que hacer como empresa es pedirle al banco la información de cuánto fue el monto de los intereses para poderle hacer un CFDI o en el CFDI de la nómina, ahí le timbras los intereses totalmente exentos. Déjame meter mi cuchara, mía. Lo que pasa es que yo creo que aquí tenemos que también dejarle bien en claro a nuestros amigos quién hace la inversión. Según la ley, ¿quién tiene que invertir ese fondo de ahorro? ¿El patrón o el trabajador? Bueno, debe ser el patrón. No debe, tiene que ser el patrón. Sí. Tiene que ser el patrón. Entonces, yo hago la inversión, abro la inversión. Entonces, los intereses, la cuenta no está a nombre de los trabajadores, la cuenta está a nombre de la empresa. De la empresa, así es. Entonces, técnicamente el banco no le está pagando los intereses al trabajador, se lo está pagando la empresa. Que obviamente la empresa, como bien dijiste, te da la instrucción de, oye, ¿sabes qué? Ya se va Ricardo, dale su dinero más su parte proporcional de interés. Ese es otro boleto. Claro. Pero es como si yo le dijera, deposítale a Juanito. Exacto. Y ya, sacamos. Sí, así como si dispersa la nómina. Exacto. Y esa es la razón por la cual tiene que hacerse el timbrado, como dice Telesfor. Correcto. Así es. ¿Sale? Sí, y ahí tiene que checar René ahí qué es lo que está pasando, por qué el banco, digo que ya no le debe incumbir, con todo respeto, por qué el banco le está entregando una constancia al trabajador con retenciones de ISR, etcétera. Sí, porque pues si no pareciera que la cuenta es de él, ¿no? Así es. Exacto. Así es. Y habría que ver el modelo de cómo dieron de alta esas inversiones también, ¿no? Sí. Exacto.
Sí, lo que pasa es que si por ahí hicieron alguna otra estrategia para decir, oye, vamos a depositar el fondo de ahorro a nombre de ellos. Exacto. ¿No? Entonces por ahí ya es otro, boleto. Aperturar, como bien dices, cuentas. Así es. A nombre de ellos en donde se les está acumulando esa bolita de nieve y pues hay que pagar intereses y ahí sí hay constancia de retención de intereses. Exacto. Está muy interesante. ¿No? Sí. Muy bien. A ver, siguiente pregunta por ahí. Daniel nos dice, al no permitir mover los ingresos, ¿viola los derechos del contribuyente ya que los impuestos son autodeterminados? Fíjate que no, Daniel, porque como tal, sí puedes mover los ingresos al permitirte adicionar. Lo que no puedes hacer es disminuirlos, eso sí, pero no viola tus derechos, porque al final del día, el SAT en la regla miscelánea 3.13.8 para personas físicas y 3.13.18 para personas morales dice que puedes ajustarlo. Claro. Dice que puedes ajustarlo. Entonces no está violando ningún derecho. Sí. Sin embargo, sí puedes meter casos de aclaración y tratar de ajustarte en la medida de lo que se pueda. Sí, a lo mejor lo que pasó por ahí que se emitió un comprobante de manera indebida y no era correcto o no procedía esa operación, o de última hora se arrepintió el cliente, pues definitivamente va a tener que cancelarlo y mientras el SAT ya se lo está acumulando. Máximo si se equivocó y le puso PUE. Exacto. ¿No? Y ahora dice, ¿cómo le hago ahí para corregirlo? Bueno, definitivamente a través de un escrito de aclaración y pues poder hacer esa y volvemos correcta, ¿no? Al origen de la plática, ¿no? Mal manejo del CFDI. Exacto. Un mal manejo del CFDI igual a pago Ese provisional resultado. mal. Entonces, Muy bien. básicamente el SAT lo que nos está haciendo es o aprendes a facturar o aprendes a facturar. Exacto. O aprendes o te cuesta. Así es. Y Y ya no confíes en tus clientes porque muchas veces no te pagan. Exactamente. ¿No? Esa es otra. ¿Sale? Muy bien. A ver, nos dice por ahí Olga, dice, soy una SC, por favor bájenle tantito ahí a las preguntas. Ah, es que creo que es el de arriba, ¿no? Es el de arriba. Ah, es de arriba, perdón, dice Charo, ajá. perdón. Charo dice, soy persona moral en el ejercicio en ejercicio 2021. Inicié operaciones a la hora de querer presentar mi declaración mensual, no me habilita la opción de coeficiente de utilidad. ¿Cómo puedo presentar mi declaración? Pues es que es muy sencillo. Recordemos que la persona moral, título 2, solamente puede determinar coeficiente de utilidad cuando ya tiene un ejercicio de 12 meses. Así es. Si ella empezó a trabajar en 2021, es muy probable que su ejercicio sea irregular. Ella ya presentó una bueno, no ha presentado todavía una declaración, su coeficiente es cero. Exacto, entonces su coeficiente es cero. Entonces es correcto que no te habilite el coeficiente, Charo. Por lo tanto, está bien que lo saques con cero. Así es, todo 2022 va a presentar coeficiente de utilidad con cero. Todo 2022, sí, efectivamente. Así es. Ahora sí nos dice Olga, soy una sociedad civil y recién reciclo. Tengo pérdidas de ejercicios anteriores y en el prellenado no aparecen. ¿Qué puedo hacer? Me sale mucho impuesto, pues ni es justo ni tengo dinero y me sale mucho impuesto. ¿Qué puedo hacer? Mira Olga, se supone que el régimen de confianza para personas morales, en lo que es el artículo 211, nos dice que sí puedes disminuir las pérdidas fiscales. Sin embargo, efectivamente, esa es una falla del sistema que no nos permite poner las pérdidas para amortizarlas. Otra más. En el régimen general de ley sí lo está permitiendo. En el general sí, pero en el reciclo no. Okay. Entonces sí, que es exactamente lo que nos permitiría, que en el reciclo no te deja. Entonces lo que yo te sugiero, Irene, es lo siguiente. Toma y en donde dice tienes estímulos por aplicar, ponte un estímulo equivalente al monto del impuesto que se generaría por la no aplicación de la pérdida fiscal. Y luego presentas el caso de aclaración bajo el supuesto fallas fallas de sistemas. Vas a tomar tus capturas de pantalla, vas a ponerle la declaración donde se generó tu pérdida. Le vas a decir, mira, yo tengo derecho a amortizar esta pérdida por lo que marca el artículo 211, pero tu sistema no me deja. Por lo tanto, hice esto y lo puse aquí para determinar cero. Excelente. Sí, y que ponga el origen de esa declaración, ¿no? Claro. Con qué fecha fue presentada, qué folio le asignaron. todos los datos. El monto de la pérdida, cómo la actualizó. Digo, ahí valdría la pena para ser transparente, ¿no? Exactamente, poner todo el soporte para porque que le das esos elementos al SAT y dice, a ver, voy a verificar si efectivamente había una declaración presentada con pérdida fiscal. Coincide, bueno, pues vamos a considerársela como buena. Exactamente. Porque estoy seguro que en un futuro el SAT va a modificar todo eso. Lo que pasa es que ahorita el sistema, perdón por la expresión, lo sacaron sobre las rodillas.
Sí, está Sí. en etapa Está de prueba. en una etapa de prueba pero totalmente. Prueba en pañales. Sí, aquí estamos peor que estamos peor que los pañales. O sea, aquí fue. Ahí les va y hagan lo que puedan. Sí. A ver, Bueno, dice- deberíamos regresar mejor al papel, ¿no? Exacto, sí. Sí, mejor llenarlas con definitivamente. máquina de escribir es más fácil, Sí. ¿no? A ver, dice Luisa González. Un proveedor cambió a Vesico 2022. Pagamos facturas de diciembre en enero con retención del 10% y canceló esa factura, realizó nuevas con retención de 1.25. ¿Esto es correcto? No, no es correcto. No es correcto, Luisa. Mira, recuerda lo que nos dice la ley del impuesto sobre la renta. La ley del ISR dice, para las personas físicas, en lo que es el artículo 110, que la factura se emite al momento de la obtención del ingreso. En este caso, el servicio se te prestó en diciembre, aunque tú lo hayas pagado en enero, sí correspondía a ingresos de diciembre. Y máxime que tú la haces Claro. deducible para el año 2021. No, imagínate que sean unas facturas del 2018. Sí, exacto. Ah, bueno, Y que ahí ahorita sí, te ahí. las cancelen y que digas, ahora te las voy Ahora viene con lo nuevo, Ya estaba ¿no? la operación, entonces la estás cancelando por un error y ahorita dices... Tendrían que sustituirse de manera igual, ¿no? Así es. Claro, sí, pero como bien dices, o sea, ¿en qué momento se llevó el acto? Y es en el momento en que debe aplicar esa retención. Y es de acuerdo al supuesto jurídico. Claro, y esto es de diciembre, no puede haber retención ahorita de 1.25. No, y máxime que el artículo 27, fracción 7 de la ley del impuesto sobre la venta es muy claro. Dice, las personas físicas que le hagan compras a personas, las personas morales que le hagan compras a personas físicas y a sociedades civiles, pueden deducirlas en el año, pero en ese caso para el 2021, siempre y cuando esa factura la paguen dentro de los primeros 4 meses del siguiente año. Entonces, para Araceli, esa factura era perfectamente deducible para el 2021. No tenía por qué la persona haberla cancelado. Además, Claro. de entrada, ¿cómo fue que la canceló? Sí, obviamente era cancelada con aceptación. O sea, ahí hubo un contubernio. Alguien dentro de la empresa de Araceli le debió aceptar a la cancelación Claro. y el otro que lo hizo. O puede ser una solicitud para que le corrigieran algún dato, ¿no? Y por ahí eso hubo motivo, y es lo que quieren ver, oye, al cancelarlas, ¿aplica esta retención o no? Pues obvio que ya no, porque es de diciembre. Así es, y más que no Sí, ya porque a no- lo mejor nada más cambiaron el domicilio, pongo un ejemplo, y la cancelaron para sustituirla por otra, pues obvio que de todos modos no aplica esa retención, ¿no? Ok. Sale. Siguiente, Azucena. Araceli. Araceli. Salas, ¿no? En el caso de que era persona física, actividad empresarial y profesional y cambió a Recico, las ventas las facturaba a público en general. En enero se hizo la factura De diciembre. de diciembre. Y ahora me aparece ese CFDI como ingreso de enero. ¿Cómo lo quito? Híjole, Araceli, ¿qué crees? Ya no se puede. No se puede. Tuve que haberla hecho al último día de diciembre, ¿no? Al último de diciembre va más tardar el día 1 de enero. Ujú. Lo que pasa es que hubo una reforma, un cambio, mejor dicho, en la miscelánea, en lo que es la regla 2.7.121, que mucha gente no se dio cuenta. Precisamente esta regla regula la factura de público en general. Y ahí dice que ahora el plazo que tienes para timbrar tu factura de público en general es un día. Y la gente se quedó todavía con la idea de los 3 días. Entonces, ¿qué pasó? Si yo en enero hice la de diciembre, pero la hice el día 2 o 3 de enero, bajo la regla, la regla del año pasado, por eso está pasando esto. No se puede quitar, en este caso, Araceli. Por desgracia, vas a tener que dejarla como acumulable. Así es. O cancelar la factura, cualquiera de las dos. Bien, Muy bien. Azucena. Azucena. Dice, en el caso de las ventas a crédito de una persona moral régimen general de ley y en enero la cambian a reciclo, en el caso del IVA se tomará como base el total de lo cobrado como se venía presentando en el formulario anterior para el nuevo. De hecho, déjame decirte, Azucena, que las personas morales las personas morales efectivamente sí van a tomar para el IVA nada más, exclusivamente para el IVA, lo cobrado como en el anterior. Recuerden que el IVA no cambia, el IVA es el Flujos de mismo. efectivo. El IVA es el mismo de siempre. Pero en el caso concreto de tu ISR, lo que ya acumulaste todavía como título 2 en diciembre y aunque lo hayas cobrado ahorita en enero, no es acumulable. Tu fundamento, artículo segundo transitorio, fracción tercera del decreto de reforma fiscal publicado el 12 de noviembre de 2021 pasado. Correcto. Marina nos dice, una pregunta, las sustituciones de factura, ¿cuándo es correcto ¿Cuándo es que se correcto? acumule el ingreso? ¿En el mes en que se efectúa la operación o en el mes en que se timbra la factura? Pues bueno, lo correcto es el mes en el que se efectuó la operación. Es decir,
Si mi factura fue de diciembre y por algún error, por lo que sea, la sustituí en enero, el efecto fiscal se queda en el mes en el que se hizo la operación original. Sí, solamente está sustituyendo el documento, pero la operación sí se dio en el pasado, ¿no? Así es. Ok, sí, correcto. Muy bien. Lilia del Valle. ¿Nos pueden dar el fundamento legal para decirle al cliente que no puedo cancelar esa factura de un servicio efectivamente prestado y que no se ingresó a revisión debido a que el cliente argumenta que ya cerró su periodo contable? A ver, déjame entender la pregunta. Sí, por lo que entiendo le están pidiendo una refacturación. Ese es lo que creo, y ella no la quiere cancelar. El clásico que dice, cancélame tu factura y vuélvela a generar, ¿no? Sí, porque dice que no se ingresó a revisión. Que no se, ya, ahora sí ya lo entendí. Ya, gracias, a ver. Sí, ella no la quiere cancelar, pero quiere saber cuál es el sustento legal, como bueno, para mira, decirle que no. Técnicamente, independientemente de que el cliente haya cerrado su periodo de contable o lo que sea, ahí evidencia que el cliente no revisa el almacén digital de entrada. Correcto. Porque si ella lo emitió, en el almacén digital ahí estaba, independientemente de que ella no la llevó a revisión, ¿no? Así es. Bueno, ese es punto de aparte. Sin embargo, sí tenemos una situación. Obviamente, como tal, si ella hizo la operación, o sea, prestó el servicio y luego emitió su comprobante, pues al final del día ella no tiene por qué cancelar porque es una operación del año anterior. En dado caso, y pensando en eso, pues que se lo refactura. El problema no es para Lilia, el problema es para el que la recibe. Porque como el servicio fue prestado en un año anterior y ya tiene una factura anterior, si la paga ahorita en el 2022, no es deducible para su cliente. Entonces, Lilia, mira, ahí lo que yo te diría es, no existe como tal un fundamento que expresamente diga eso. Pero sí le puedes decir, oye, ¿sabes qué? Mira, aquí dice que las operaciones se deducen en el ejercicio al cual corresponden. Eso sí dice la ley. Eso lo vas a encontrar, en el caso de personas morales, en el artículo 27 y lo vas a encontrar en lo que nos dice el artículo 9. Ahí sí lo dice. Pero, como tal, obviamente no lo vas a poder deducir porque si te la cancelo, te la pongo por sustitución de CFDI, no pasa nada. Pero, para ti no es deducible. Así es. Correcto. En el pecado lleva la penitencia. En el pecado lleva la penitencia. Muy bien. A ver, dice Eliseu Pérez. ¿El SAT puede considerar no deducibles para el cliente esos 10,000 comprobantes? En la resolución dice que debías cancelar y sustituir por el régimen correspondiente. Por lo tanto, eso debieron checar a más tardar el día 31 de enero para que quedara en el mes. Es una opinión. Se va a servir a mis 10,000 comprobantes. Exacto. Sí. ¿No? Espero que no nos vayan a cobrar $1 por cada comprobante, porque si no... Sí. Ya salió. Sí, es una opinión de Liceu. Estoy de acuerdo contigo, Liceu. A ver, nos dice Marina. Buenas tardes a todos. Una pregunta. En los ingresos a disminuir hay una opción que dice IEPS e ISAN cobrado no desglosado. ¿Qué tipo de ingresos se disminuyen ahí? Pues es muy claro. Los ingresos por cobro de IEPS y por ingresos por cobro de ISAN. Por lo que dice ahí. Por lo que dice, mira, Marina, es que es muy sencillo. A ver, por ejemplo, si tú eres una agencia de autos, cuando tú vas a comprar el auto a una agencia, trae incluido el ISAN. Correcto. Pero la ley del ISAN dice que tú como el vendedor de los autos no estás obligado a desglosarlo. Es correcto. Entonces, la factura nunca viene. Exactamente. Entonces, por eso cuando ahorita en el prellenado una agencia de autos va a hacer su pago provisional, tiene derecho a disminuir el ISAN. Ahora, lo mismo pasa, por ejemplo, con el IEPS. Si yo soy un productor, por ejemplo, de bebidas azucaradas, nos dice que yo tengo que cobrar $1 por cada litro de bebida azucarada que venda. Pero dice la ley del IEPS en el artículo 4 y posteriormente lo vuelvo a decir en el artículo 12 que yo no tengo la obligación de desglosar ese IEPS. Exacto. Claro. Pero como va a aparecer como parte del importe, por eso es que dice que tengo derecho a disminuirlo. Sí, lo mismo sucede en el cigarro, en el alcohol y todo eso que también trae Gasolinas, ¿no? También. Sí, que al consumidor final no se le desglosa. Sí, sin embargo ves el monto. De hecho, por eso de repente les causa ruido porque en las facturas de la gasolina no coinciden aparentemente los montos que tú ves. Oliva sobre el monto. Exacto, no pero coincide. ya cuando sacas el IEPS es cuando ya te da el total realmente. Así es. Pero no está desglosado. Claro. Exacto. bien. Nos dice Silvia, ¿qué opinan de los descuentos de anticipo 07? ¿No se van a poder restar solo hasta el anual? Ya dimos la opinión de eso, Silvia, pero te la reiteramos. Al final del día sí tienes derecho a disminuirlos. Tu fundamento legal es la regla miscelánea 3.2.24 de la miscelánea fiscal 2022 y la sugerencia es ponerlos en el renglón donde dice disminución que dice ingresos por los cuales se determina ganancia. Y luego meter un caso de aclaración indicando que lo pusiste ahí porque no había otro renglón, pero que corresponden
a las notas de crédito por amortización de anticipos. ¿Está bien? ¿Los manuales que hacen referencia al llenado de declaración traen todo esto que dices? No lo traen. Pero yo tengo una vela superior, que es la claro. miscelánea. No, Acuérdate, no, digo, está bien, pero jerárquica. porque Yo tengo la solución. Claro. hemos hablado del fondo y forma, ¿no? Sí. Reiteradamente el día de hoy, ¿no? Así Pero es. es como cuando platicábamos de las guías de llenado, es algo muy parecido. ¿Cuántos casos y muchísimos casos no se contemplan ahí? Es una guía solamente que te da cierta certeza sobre qué ciertos datos vas a llenar, pero cuando aplicas eso a una operación real, pues a veces se dan muchos supuestos donde tienes que guiarte efectivamente por las misceláneas y tienes que así como que armar el rompecabezas para dar solución a ello. Sí, mira, en el caso, pongo un ejemplo, en el caso de los préstamos que hacen los patrones a los trabajadores, ¿no? Digo, ahí no es una cuestión fiscal, o sea, de entrada, o sea, un préstamo donde le hace el patrón le hace el favor al trabajador. Sí, claro. Pues nada que ver con lo fiscal, ¿no? Sin embargo, en la guía te dice que los préstamos a los trabajadores sí se deberán timbrar en un CFDI. Exacto. Digo, algo que no estoy de acuerdo, porque pues no vienen dentro de la ley federal de trabajo incluso, Claro. en donde tú tengas que hacer este tipo de timbrado, etcétera, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Digo, pues si tú agarras y le dices, oye, dame tu cuenta bancaria, te hago la transferencia directamente, pues nunca pasó por el recibo de nóminas, porque no se lo estás depositando a través de un recibo de nóminas. Le faltan días para la quincena y él le urge el dinero, pues o se lo prestas en efectivo, ¿sí? ¿Cómo vas a timbrar eso que le estás prestando en efectivo? Le dices, oye, un vale de caja, que te presten los 5,000 pesos, le firmas y todo y me lo regresas en un mes. Sí, es más como un acuerdo entre las dos partes, ¿no? Así es. Sin embargo, en la guía te dice que se deberá, ¿verdad? Que se deberá timbrar ese préstamo. Entonces ahí por eso yo decía, oye, ¿qué prevalece? ¿El fondo o la forma? ¿No? En algunos momentos yo les he dicho, no lo timbre, no pasa nada. ¿Sí? Simplemente no es un ingreso acumulable para el trabajador. Claro, porque ni siquiera es ingreso. Y si Ni lo siquiera metes en el exactamente. CFDI, y si lo metes en el CFDI lo tienes que mandar a otros pagos Sí. en donde no es objeto, ¿no? Sí, exacto. Muy Entonces bien. así pasa con esta operación. A ver, para ti, Ricardo, dice, Dice, un proveedor adelante. me emitió un CFDI con errores en la clave de producto. Solicité la cancelación del mismo. La cancelación la solicité con la clave 02, sustitución con relación, más bien sería la 01. Dice, con la indicación que usted indica cancelar la factura errónea. Si timbra una nueva factura relacionando el folio cancelado, pero el proveedor ya está emitiendo factura con versión 4 en el portal del SAT, a lo cual no le permitió relacionar el folio cancelado con la clave 04, ¿se tuvo que timbrar sin relación? ¿Es correcto? Sí, bueno, nada más ahí haciendo una aclaración, Irene, es que hablas de la clave 02, sustitución con relación. Ese más bien es la clave 01. Exacto. Cuando tú cancelas con la clave 01, en ese momento te pide el folio fiscal correcto. Entonces, desde mi punto de vista, ya no sería necesario relacionar el CFDI que hiciste posteriormente. Digo, lo puedes hacer, pero por ejemplo, si el portal no te deja, pero tú ya lo relacionaste previamente, digo, ya queda ese antecedente ahí en el sistema. Ahora bien, dice, ya está emitiendo factura con la versión 4. Recordemos que en realidad no es pues eso algo que te detenga, porque en el SAT se pueden emitir de las dos. No es de que como ya emito 4.0, pues ya no puedo la 3.3, no es cierto. O sea, ahí lo pueden haber emitido con la versión 3.3. ¿De acuerdo? Entonces, así es. Yo no le veo eso como un argumento válido, de preferencias que estuvieran relacionados para completar la operación, para que quede bien encerrado ahí. Es mi perspectiva. Sobre todo por tema de Incluso esa utilidad. versión 4.0 la puede cancelar y Claro, regresarse a la pues versión lo 3, vuelve a y se cancelar y dice- hace el 3.3 y se han Sí, sacado. claro. Correcto. Exacto. Sí, Y si ese sobre sí le todo. permite, pues hacerlo con la Exacto. Sobre todo tema de deducibilidad. Exacto. Tendríamos que ver, dependiendo del tipo de operación, para ver si se puede deducir. Correcto. Muy bien. A ver, nos dice Carmen, para declarar el IVA de los pagos con tarjetas y efectivos por importes menores de 2,000 como complementos, estos importes en la declaración de reciclo para el mes de enero, por favor, ¿me podrían informar? Ok, mira, fíjate que en este caso, Carmen, efectivamente, los sistemas prellenados, ¿qué información no están jalando de ingresos? Todas las facturas que traigan forma de pago PPD, facturas que traigan forma de pago efectivo,
que digan de efectivo, no las está jalando. Y las tarjetas, ¿por qué no? Porque ¿se acuerdan que yo les hablaba ahorita de que los momentos entre el ISR y el IVA eran diferentes? Correcto. El pago con tarjeta, como lo expliqué hace rato, para IVA sí es un pago que debe de tomarse como valor de acto. Pero para el ISR no, para el ISR es hasta que aparezca en el banco. Sí. Por eso es que el sistema no te lo jala, porque si te lo jalaran sería erróneo. Entonces, ¿qué tienes que hacer, Carmen? Analizar de acuerdo con esto, ver si verdaderamente dice pago con tarjeta, por ejemplo, a lo mejor es una venta del día 5 de enero, eso es seguro que ya está en tu banco. Claro. Entonces lo tendrías que agregar tú manualmente en la sección de ingresos a adicionar. Así es. ¿Sale? Okay. A ver, dice Susimor. Buenas tardes. Los anticipos de clientes no los está descontando para personas morales, así como los descuentos directos en facturas. Sí, efectivamente, Susi, no lo está haciendo. Te reitero la recomendación que hicimos hace rato. Es métete a donde dice ingresos a disminuir, selecciona el renglón que dice ingresos por los cuales se determina ganancia, ahí ponlo de las notas de crédito por aplicación de anticipos y hazte un caso de aclaración diciendo que como no hay un renglón para ponerlo, lo pusiste ahí y le pones su fundamento legal, regla miscelánea 3.2.24. Perfecto. Muy bien. Tip millonario. Tip millonario. Lo bueno es que no están contadores, ¿verdad? Exactamente, lo bueno. Seguramente un empresario todo eso lo sabe, ¿no? Sí. Sí, es que ahorita ya no son los contadores los que nos preguntan, son empresarios, ¿no? Puro empresario aquí, Puro perfecto, empresario. muy bien. Luego nos dice, si tengo un CFDI emitido en la primera semana de enero con retención 10%, al cambiarlo por reciclo 1.25, ¿qué pasará con mi retenedor si ya pagó esa retención? ¿Y ese timbrado de 24 horas de público en general es solo para la versión 4.0? Bueno, empecemos, Buena ahora sí que pregunta. vamos una por una. Sí. Pues bueno, mira, por desgracia, Jorge, si tu proveedor ya la pagó, pídele por favor que te haga un CFDI de información de pagos y retenciones para que tú tengas derecho a poder acreditar esa retención, porque si no, tu CFDI ya no lo menciona y ahí hay un problema, ¿no? Entonces pídele que te haga eso, un CFDI de información de pagos y retenciones. El fundamento para solicitar esto es la regla 2.7.5.4 de la miscelánea fiscal 2022. Ahora, lo de las 24 horas para el timbrado, efectivamente es para público en general, pero en todas las versiones, sea 3.3 o sea 4.0. Ya que la regla no habla de versiones, la regla habla de tipo de operación. Así es. Sí, aunque ahí digo, al cambiarlo por reciclo, entonces se entiende que canceló el primer recibo. Canceló el primer recibo. ¿No? Sí, por eso el tema de que le hagan su constancia para que él pueda acreditarlo. Ok. ¿Pero el 10%? Sí. No importa, es impuesto Aunque ya no retenido. esté vigente la ley, o sea, en este año. Lo que pasa es que el 10% es para el régimen Porque de digo, actividad yo presumiría que el cliente ya hizo un pago de lo indebido. ¿Sí? Y hizo un pago de lo indebido y que realmente esa diferencia a mí me la debe. O sea, en una cuestión contable, ¿no? Porque digo, vamos a entender también que si la operación se hizo en el momento, oye, yo te emití un comprobante y me dices, oye, ¿qué crees que no era un comprobante con el 10%? Claro. Era con el 1.25%. Claro, se tuvo todo el mes de enero pues, para analizarlo, pero vamos a pensar que con todo y eso ya ahorita ya estamos en febrero y casualmente este cliente ya pagó el pago provisional de las retenciones. Claro, ya presentó el declaración. día 5 de febrero, muy puntual, ya lo presentó. Digo, a final de cuentas, al decir, oye, pues, me hiciste una retención del 10 cuando debió haber sido del 1 porque te sustituí la... Claro. No, pero es que yo lo pagué al SAT, sí, eso es un pago de lo indebido. ¿Sí? Yo contablemente, yo te les fuera a ver, si fui el que emití el comprobante con el 10% y lo cancelé y vuelvo a emitir uno con el 1.25, para mí eres un deudor. Claro. Y ahí lo voy a tener. Claro. ¿Sí? Y tendría que exigirle al cliente que me reembolse esa cantidad que se pagó de Y que manera te dé indebida. la factura y que quede todo cuadrado, ¿no? Sí, porque mira, si se da esa retención y se acredita, al rato tú tienes el problema con el SAT, porque estás acreditando un 10% de una retención. Digo, porque lo mismo le pude haber hecho, digo, me estoy pensando mal, que le pude haber retenido el 20 o el 30 y no le correspondía esa retención, ¿no? Claro, pero precisamente para no tener ese problema es que se le pide la constancia
a través de este tipo de CFDI de información de pagos y retenciones para que obviamente él tenga el derecho de acreditarlo. ¿Por qué? Porque mira, al final del día, ponte en el lugar del proveedor. Te va a decir, a ver, tú me diste primero un recibo de honorarios, yo te pagué con base en el recibo de honorarios. Ahorita tú me estás cambiando la factura de vehículo y me dices, oye, ¿sabes qué? No me tienes que haber pagado 1,054 pesos, me tienes que haber pagado 1,100 pesos. Me debes 46 pesos. Y otro dice, no te lo debo porque originalmente yo te contraté por honorarios y tú me diste una factura de honorarios. Que tú te quisiste cambiar a Vesico, ese no es mi problema. Claro. Entonces, yo creo que esa es la posición en la que está el proveedor. Sí, aquí digo, va a depender también un poquito, va a depender un poquito del monto, digo, pero una operación muy grande, imagínate, el SAT va a decir, no, aquí es un pago de lo indebido, ¿no? Porque hay un comprobante fiscal expedido, pero cancelado, y se sustituyó por uno donde se supone que es el correcto. Entiendo. Y de ese uno, o sea, imagínate, se supone que todo eso se dio en enero, hay un comprobante con la retención del 10 y hay una sustitución de ese comprobante por la cancelación del 1.25. Entonces, ¿cuál prevalece? El último. ¿Y cuánto debió haber enterado ese cliente de esa retención? Pues el 1.25. Sí. Si pagó de más, pagó el 10 o el 8. Sí, la lógica es que cierran la operación ahí con el SAT, el comprobante correcto y los pagos correctos. Y el SAT va a decir, oye, pues aquí, ¿estás de acuerdo que el comprobante del 10% ese ya no tiene ningún efecto, ya está muerto? Y el de 1.25 es lo que me debiste haber enterado. Me estás enterando el 10, pues qué padre, a mí me cayó lana de más. Sí, porque lo que tú comentas es que para evitar esa cancelación, mejor haga ese CFDI de retenciones de información de pagos. Sí, lo que pasa es que efectivamente... Como para subsanar esa retención indebida, por así decirlo. Exactamente. Ok, ya, digamos que son dos métodos. Sí, pero el SAT ya no va a tener ese comprobante vivo del 10%, sino va a tener, digo esto porque lo manda, en una exhorto o comunicado por parte del SAT, te va a decir, en el mes de enero, retención 1.25, pagado el 10. Digo, porque normalmente luego lo hace así, ¿sí? O viceversa, ¿no? ¿Cuánto retuviste y cuánto pagaste? Y te tiene ahí una diferencia. A nosotros nos ha tocado, en tratándose de salarios, dice, retenido 100 pesos, pagado 200. Presumiblemente, da a entender de que hay un pago en exceso. Claro. ¿Sí? Y luego en el siguiente mes te dice, retenido 200, pagado 100. Y entonces dices, oye, por una parte me dice que pagué en exceso y por otra parte me dice que pagué de menos. No, SAT, es que déjame aclararte. Sí, lo que pasa es que estos recibos de nómina corresponden a este mes, pero los timbré hasta tal, por eso es que te pagué tal, ¿no? Entonces, pienso que aquí puede suceder algo así, que dice, oye, pues retuviste el 1.25 y pagaste el 10, pues es un pago de lo indebido. Así es. Claro. O sea, ¿sí? si no se hace el CFDI de retenciones y pagos, estoy de acuerdo contigo. Sí, que cancele y se repita, o sea, que cierren bien la operación, ¿no? Exacto. Muy bien. Sí, es que hay varias inconsistencias ahí en esa operación. Sí. O sea, ahí es la situación. Susana Reyes. Hola, buenas tardes. Pregunta para los expositores de antemano, gracias. ¿Qué pasa con los anticipos de clientes que no está restando la autoridad, así como los descuentos? Lo pues mismo, es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo que ya comentamos. Es ponerlo en ingreso a disminuir en la que regrese sección el video 5 minutos. Sí. Ahí va a estar la respuesta. Ahí va a estar la respuesta. Muy bien. Dice Janet, ¿qué consecuencias fiscales y legales puede tener hacer complementos de pago de 2019 con la nueva versión de complementos? Son complementos de pago que se hacen por factoraje financiero. Mira, esa está muy buena. Sí. Bueno, para empezar, Janet, el complemento de pago que está vigente desde el 2019, ese lo puedes seguir utilizando. Y aquí hay algo bien importante. El complemento de pagos versión 2.0, ¿sí? Ese solamente es compatible con el CFDI versión 4.0. No puedes emitir un CFDI de complemento de pago versión 2.0 a una versión 3.3, aunque sea en la actualidad. ¿Sí? Esa es una regla de validación que tienen este tipo de comprobantes. Entonces, de entrada, si hay un tema de complementos de pagos, bueno, ahí desde mi punto de vista, pues lo puedes seguir emitiendo sin ningún problema. Así es. Sí, de hecho, legalmente no hay problema. Así es. Porque, como decía Sabato Telesforo, todos tenemos el derecho de la autocorrección en cualquier momento. Es un derecho constitucional. Perfecto, ya ves. Entonces no me regañes tanto, por favor. Tengo derecho a la autocorrección. Creo que ya era la última pregunta, creo que ya. ¿Sí? ¿No? ¿Ya no. ¿Ustedes no tienen más preguntas? ¿Ustedes por acá tampoco? ¿Todo bien? Perfecto. Yo sí tengo más preguntas. Perfecto. Okay.
¿por qué los paquetes de pan vienen de 8 panes y las salchichas vienen de 6? No, no es cierto. No, miren, hay varios temas alrededor del prellenado, ¿no? Sí. Porque tanto hay problemas tanto para la persona moral de reciclo, hay problemas tanto en los ingresos acumulables como en las deducciones autorizadas. Sí. A ver, es muy importante que tomen en consideración a la hora de las deducciones autorizadas que como tal tienen que ver lo que efectivamente pagaron. Reitero, el sistema solo les va a jalar la información que venga con PUE. Y si fue una compra a crédito donde después hizo un complemento de pago, la tienes que jalar tú manualmente. Claro. Ahora, por otro lado, las inversiones, hablemos de la depreciación. En el reciclo son deducibles todas las depreciaciones que traigamos pendientes del título 2 a los porcentajes de título 2. Pero recordemos que para este pago provisional del mes de enero tenemos una deducción adicional que se determina en los términos que marca la fracción 12 del artículo segundo transitorio del decreto de reforma del 12 de noviembre de 2021, ¿sale? Nos dice ahí que si tú adquiriste activos fijos del periodo del 1 de septiembre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021, tú tienes derecho ahorita a recalcular esa depreciación. ¿Por qué? Ejemplo, supongamos que compraste una computadora, 50,000 pesos. Entonces la empezaste a usar de manera inmediata, la compraste el día 2 de septiembre. El título 2 nos dice en el artículo 31 que para poder deducir ese tipo de activos se deducen por meses completos de uso. Entonces mi primer mes de uso es del 2 de septiembre al 2 de octubre, al 2 de noviembre, al 2 de diciembre. Es decir, solo puedo meter 3 meses de depreciación. Entonces supongamos que te da una depreciación de 1,500 utilizando la tasa del 30%, que es la que marca el artículo 36 de la ley de ICR. Entonces lo que nos dice es, vas a agarrar el mismo activo y lo vas a hacer el cálculo como si ya hubiera sido reciclo desde aquel entonces. Entonces, el artículo 209 nos dice que la tasa de equipo de cómputo es del 50%. Sí. Entonces te dice, a ver, agarra tu misma computadora y hazle el cálculo de depreciación a la tasa de reciclo. Entonces, supongamos que todo este cálculo te diera que por el año 2021 tú hubieras depreciado 2,500 pesos en lugar de 1,500. Entonces te dice, resta a lo que te dio como reciclo, réstale la depreciación que vas a aplicar en 21, que son 1,500. Entonces dice, 2,500 menos 1,500, tenemos una diferencia de 1,000 pesos. Esa diferencia de 1,000 pesos tenemos derecho ahorita en el mes de enero a poderla tomar como una deducción adicional. Okay. ¿Sale? Pero es opción. Es opción, sí. Okay. No pierdes el derecho si no lo ejerces y lo sigues depreciando. Nada más que te quedarías a la depreciación de título 2. Si tú haces esto, entonces esa computadora ahorita ya a partir de febrero ya la puedes dejar elegida con la del 50%. Y pues la verdad es que te conviene más el 50 que el 30. Sí, pues deduces más. Claro. Ahora, otro tip importante para la declaración de personas morales. De nuevo, vamos a recordarles. A ver, si tú tenías ingresos que eras persona moral título 2 y tenías ingresos que acumulaste en diciembre por cuestión de vengada y que los estás cobrando en enero, febrero o marzo, esos ya no se acumulan como reciclo. Y en el mismo sentido las facturas. Si tú tienes facturas que no pagaste en diciembre, pero que por la ley del ISR se permite como tal llevar a cabo la situación de hacerlas deducibles en el 2021, aunque las pagues en enero, febrero o marzo, ya no las puedes deducir. Y tercer punto importante para nuestros amigos, las existencias de almacén al 31 de diciembre de 2021. Si tú eras persona moral título 2 y tenías existencias de almacén al 31 de diciembre que hubieran sido deducibles vía costo de lo vendido durante 2022, esas sí pueden ser deducibles, pero ojo, no las podemos aplicar en el pago provisional. Se van a aplicar hasta la declaración anual. ¿Sale? Okay. Entonces son tips importantes que tenemos que cuidar. Claro. Otro tip más. El sistema en las erogaciones tampoco está jalando los CFDIs de nómina. ¿Pero por qué no los está jalando? Porque recordemos que de la nómina en los exentos no todo es deducible. Entonces tú tienes que armar tu papel de trabajo del mes poniendo cuánto pagaste, cuánto es deducible y aplicándole tu factor ya sea el punto 47 o el punto 53, determinar tu parte deducible y lo tienes que sumar como parte de todas las erogaciones que vas a poner en el renglón de
erogaciones que no están precargadas. Ok, eso nada más en el reciclo. Nada más en el reciclo. Sí, porque en los régimen general de ley y otros, pues no. No, ahí no aplicas juega, la no juega como Pero deducción. esto que estás comentando, pareciera que son como, digamos, que áreas de mejora de la aplicación de la precarga y cosas así. Sí, para que viniera un poquito más abierta. Ok. Pues mira, esto es como cualquier otro software que siempre Sí, va empezando. lo dejan a prueba y quien Claro. te lo va robusteciendo, pues es el mismo usuario. Claro, ¿no? claro. En Sí, este no, caso, y está bien. tú veniste aquí a dar varias aportaciones para que vayan mejorando el sistema, para que vayan tomando Sí, pero muy importantes, porque pues imagínate, por eso era lo que le comentaba hace rato, o sea, no hay una guía como tal donde te diga, si tienes este caso, ponlo de este lado, si tienes otro caso, o sea, pues eso no existe, entonces mucha gente que no está acostumbrada a este tipo de manejo, pues dice, o sea, se quedan con que es que no me deja poner algo aquí o no me está sacando cierto cálculo, ¿qué hago? Sí, ¿no? claro. Pues ¿dónde dice? Aunque busquen la guía, pues ahí no me va a decir dónde lo tengo que poner. ¿No? Por eso la importancia de estos comentarios. Sí, aquí es homologar criterios de qué es lo que Así deberíamos es. hacer, porque sí, pues todavía le falta. Entonces, Exacto. bueno, pues hemos llegado prácticamente casi al final. Vamos a hacer algunos comentarios finales. Sin embargo, pues aquí producción me pide favor que hagamos una invitación a ustedes para que hablemos de una segunda parte el próximo viernes, ¿no? Que seguramente después de presentada. Bueno, no sabemos en qué día, puede ser martes o puede ser jueves. Sí, ahorita Ok. Si es está- viernes, que Ningún haya problema. tequila, si no, Entonces, yo de no todos voy. modos, digo, De todos modos, les vamos a tener una avisar. segunda parte, entonces a final de cuentas puede ser el mismo lunes, ¿no? No, el lunes ya tenemos laboral en serio. A menos que movamos tu programa, ¿eh? Sí, o de 6 de la mañana, 8 de la mañana y metemos esta parte. Se levanten temprano. Bueno, les hacemos la invitación para que retomemos, porque seguramente va a seguir esta situación pues oye, pues está presentando problemas en la plataforma y cómo las vamos a ir resolviendo, ¿no? No, y casos de muchos clientes que vayan surgiendo durante este tiempo, pues lo estaremos aquí planteando, ¿no? Así También es. para pues todos nuestros amigos y que, bueno, pues puedan salir de estos temas porque definitivamente, pues como bien comentamos, es nuevo esto y así vamos a estar ahorita trabajando. Ahorita como conclusión, digo, ya hasta el lunes La prácticamente prórroga, la prórroga, está la fecha límite. Digo, sí es recomendable que presenten la declaración, aunque sea estimativa, ¿no? Tratar de hacerla con todas las consideraciones que tú dices, pero sí generar esa línea de captura y hacer el pago, ¿no? Para Bueno. que no vayan a tener un requerimiento. Déjame hacerles un comentario final a nuestros amigos. Ujú. Adelante. La prórroga no aplica al beneficio establecido del decreto de beneficios fiscales de lo que es su artículo 5.1 del decreto del año de 2013, de diciembre de 2013. ¿Qué nos dice este artículo 5.1? Es el que nos da días adicionales para poder presentar, para poder presentar y pagar lo tu del declaración. RFC y todo O sea, eso. lo Por que lo del estábamos RFC. comentado al inicio. Sí. Exacto. Entonces nada más recordarles, ¿no? O sea, no es como tal una prórroga per se, ¿no? No es una prueba per se, exactamente. Sí, es lo que decíamos, porque el sistema ya está, el sistema del SAT ya está configurado para que los que tienen el 9 y 0, pues se vayan al quinto día hábil. Eso todavía tenemos, o los que tengamos conforme a esa disposición algunos días, bueno, pues todavía quedan algunos días Y adicionales. aquí precisamente, ¿a quién aplica la prórroga? Porque muchos dirán, entonces, ¿qué chiste tiene la prórroga? Es que recordemos que ese decreto no aplica a los grandes contribuyentes y no aplica a los que se dictaminan. Entonces, si tú eres una empresa que eres un grande contribuyente o eres una empresa que te dictaminas para fines fiscales, Sí, nunca ha aplicado. a esa ti es el que así te disposición. aplica la prórroga que se publicó en la Claro. primera modificación de la miscelánea. Porque a ellos nunca les ha aplicado. Porque lo a ellos de- nunca les ha aplicado ese beneficio. Ese beneficio, exactamente. Muy bien, qué bueno que ¿Sale? hacen la aclaración. Eso es lo que porque yo quería hacer la aclaración. Todo el mundo estaba muy feliz de que había prórroga. Sí. ¿Y qué creen? Lo que pasa es que, mira, o sea, al final del día la prórroga podemos decir que se aplica a todos. Sí, sí, claro. Pero pues en realidad te conviene más el decreto de facilidades administrativas del 2013. Claro. Porque como bien dice, exceptuando a los que les dan más un día y 2 días, y eso también digo entre comillas, porque por ejemplo los de un día se supone que tenían que haber cumplido hoy, pero van a Sí. poder cumplir el lunes. Los de 2 días de todos modos iban a cumplir el lunes, Exacto. Sí, claro. los de 3 Sí, días pues digo, ya cumplen que el martes. aquí la idea es siempre tratar de anticiparse, hacer ese esfuerzo y tratar de anticiparse pues a pagar un día antes o Así de la es. fecha límite de pago, ¿no? Por cualquier falla, Sí. saturación, etcétera. Y como hemos comentado en otras ocasiones, en otros foros, hay que ser preventivos. Ujú, Exacto. Exacto. La mejor Así defensa es. fiscal es no meterte en problemas con la Sí, porque autoridad. hay quien tiene a lo mejor ya el recurso reservado para pagar el impuesto o el mismo seguro social, ¿no? Siempre lo dejan hasta la última hora, último minuto
y una falla del sistema, Con eso. con eso ya el otro día estás sufriendo porque estás tempranísimo presentando el pago extemporáneo Claro. para que no te impongan la multa. Exacto. Digo, como quiera ya no te vas a quitar los gastos de ejecución, pero pues, la multa te la puedes evitar todavía pues parándote a las 7 de la mañana y hacer tu pago con recargos y ya para cuando llegue el notificador del IMSS, mira, te gané. ¿no? Claro. Ya, Pero, está, pues, ya está pagado. Decía la canción de Juan Gabriel, pero qué necesidad. Bien, cerramos con eso. Pónganos producción, pónganos esa canción. Perfecto. Producción, la canción de Juan Muchas Gabriel. gracias, ingeniero. Muchas gracias por la Carlos. invitación. Carlos, la muchas verdad, gracias también. Ricardo. Ustedes son de casa y pues siempre aportan, la verdad, bastante. Hoy en día tú has tenido muchísimo trabajo sobre este tema y pues les agradecemos bastante aquí a nombre de CADEFI y bueno, pues también a todo el equipo de producción. Que nos Sí, hace muchas favor gracias por su atención. de hacer y ese pues esfuerzo seguimos. también porque pues venimos de allá de un curso y vente para acá y todo eso. Sí, Sí, tenía bueno, que ir al todo antro, esto lo pero pues hacemos ya con tuve mucho que venir cariño para aquí a dar una nosotros. charla. No, pues, de aquí mismo nos vamos De aquí aquí a un nos antro de vamos. Coyoacán Perfecto. a ver qué. Al bar y que nos hagan otra charla. Ya por lo menos al Exacto. hijo del cuervo por unas chelas, ¿no? Sale. Muy bien. Pues amigos, muchísimas gracias también que nos hicieron favor de vernos. Les recordamos, seguimos en pandemia, síganse cuidando y nos vemos el lunes con Laboral en Serio.